Vamos a comenzar entonces con la defensa de la tesis doctoral de Ramiro Gálvez bajo la dirección del doctor Agustín Gravano. Los jurados presentes son la doctora Ana Amador, la doctora María Vanina Martínez y el doctor David Escudero Mancebo. Bueno, Ramiro, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Isabel. Voy a presentar este trabajo titulado Modelado computacional de mimetización prosódica entre hablantes para mejorar la interacción humano-computadora. Hecho por mí, digamos, y dirigido por Agustín Gravano. La estructura de la charla no voy a ahondar mucho, se va a ir viendo sobre la marcha, pero voy a seguir un hilo, digamos, que es muy similar al que tiene la tesis. Por el momento me voy a enfocar en la introducción y motivación al problema y después se va a ir viendo, digamos, la lógica que tiene esta charla. Entonces, viendo lo que es introducción y motivación de este trabajo de doctorado, básicamente antes de ir a todo lo que sea computación, voy a hablar un poco de un fenómeno comportamental que es sumamente importante para motivar el trabajo que se ha hecho. Y básicamente, antes de lo que uno observa en la práctica es que las personas, cuando interactúan entre sí, son proclives a mimetizarse en diferentes dimensiones del comportamiento. Por ejemplo, es común que si una persona interactúa con otra y alguna de ellas toma una postura, no es raro que una postura, digamos, sentarse y cruzar las piernas, por ejemplo, no es raro que la otra persona también haga lo mismo, o que compartan gestos de golpes, esas cosas que individualmente no es muy común que hagan. Una dimensión del comportamiento en donde esto se ve mucho es en el habla. ¿En qué características del habla? ¿En qué dimensiones del habla? Por ejemplo, las estructuras sintácticas. Yo soy de Córdoba y digo, lo veamos. Pero cuando estoy hablando con gente de Buenos Aires o cuando estoy dando clases acá para gente de Capital, trato, si me sale, de usar veámoslo, ¿no? O, por ejemplo, se ve en situaciones en cómo uno se refiere a la cosa. Puede ser que alguien llame el balón a la pelota y otra persona llame la pelota y cuando interactúan se llega a un consenso en donde las dos personas le empiezan a llamar pelota, ¿no? Puede suceder también en la presentación y lo que importa en esta tesis es que sucede en la prosodia. ¿Qué es la prosodia? Básicamente es cómo se dicen las cosas. Es con qué velocidad se dice algo, con qué volumen, con qué tono, con qué uso de pausas o con qué calidad de voz, por ejemplo, si es con ronquera, un susurro o una voz clara como la que al menos estoy intentando tener ahora yo, ¿no? Cuando la mimetización se produce en prosodia, se habla de mimetización acústico-prosódica. Es muy probable que en esta charla le llame entrainment a secas, que se me escape, digamos, por más que no están en las slides, porque es el título que se usa en inglés, básicamente, el nombre que se suele dar en la literatura de computación en inglés. ¿Qué es esto de mimetizarse en la manera de hablar? Básicamente, hay muchas caracterizaciones posibles. Una caracterización que deja un poco claro de qué se está tratando es estos tres tipos de entrainment que se observan. Hay otros también documentados. Por ejemplo, la proximidad. Imaginen que esto es una conversación que avanza en el tiempo y en donde uno va midiendo, supongamos, el volumen de la gente que habla, ¿no? Y se ve que las dos personas hablan a un volumen similar, ¿no? Entonces se dice, bueno, esas dos personas están mimetizándose en el volumen con el que hablan. Otra caracterización de mimetización posible es la convergencia. ¿La convergencia qué es? Ok, comienza una conversación, avanza la conversación, y a medida que la misma avanza, el valor del atributo acústico prosódico, o sea, o del tono, o del volumen, o lo que fuera, se van acercando entre los hablantes. Se va produciendo justamente eso de convergencia, que se van uniendo. Y otra caracterización que se ve mucho en la literatura es la de sincronía, que es como una especie de baile, ¿no? Que cuando uno de los hablantes o interlocutores, otra palabra que voy a usar, por ejemplo, empieza a bajar su volumen, el otro también lo hace. Y cuando empieza a subir, el otro también lo hace. Entonces se produce esa situación donde van justamente en sincronía los valores de estos atributos prosódicos. Estas tres serían como tres ejemplos de tipos de mimetización prosódica. ¿Qué ocurre esto? Está ampliamente documentado. Y por muchas disciplinas, lingüística, psicología, cada vez más computación, estudian, digamos, qué ocurre, y como de eso no hay muchas dudas, digamos, ¿no? Lo que sí ya es menos claro es por qué ocurre esto, ni cuán automático es el fenómeno. Eso es principalmente una literatura de psicología, es súper interesante, pero no está del todo claro qué tanto nosotros somos capaces de hacer esto de manera consciente o qué tanto es algo automático que simplemente surge, básicamente.
Lo que más interesa para este trabajo que voy a presentar es que existe una incipiente literatura que estudia cómo este fenómeno, cómo la mimetización prosódica, se relaciona con lo que voy a llamar outcomes sociales de los diálogos. Que, por poner un ejemplo, sería un outcome social de un diálogo, las personas interactúan y ver qué tanta confianza tienen los interlocutores entre sí, qué tan aburridos están los interlocutores, qué tan natural se percibe una conversación, ¿no? Son como atributos del diálogo en sí. Y en general, y esto no es menor, la mayoría de esta literatura propone una relación directa, que a mayor mimetización se observan mejores resultados sociales positivos. Y entonces hasta ahora ni hablé de computación. La pregunta es ¿por qué importa esto en el mundo de la computación? Básicamente, unos sistemas, digamos, que cada vez cobran mayor importancia son los sistemas de diálogos, estos que uno interactúa con una computadora a través de diálogo, donde uno le habla y esta responde. Imagínense, estos son sistemas de diálogos complejos como Apple Siri o Google Assistant, ¿no? Y ahí hay una hipótesis que puede o no ser cierta, pero sí es una hipótesis fuerte, digamos, en este mundo, que sistemas de diálogos más naturales, o sea, sistemas que replican lo que las personas hacen en las conversaciones, deberían tener mejor desempeño. Entonces, si efectivamente uno ve que en los diálogos humano-humano hay mimetización acústica prosódica, y esta hipótesis es cierta, debería ser una buena idea implementar en los sistemas de diálogos estos comportamientos de manera que funcionen mejor. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, la tesis va en esa línea e intenta responder preguntas como esta. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la mimetización acústica prosódica a los outcomes sociales? ¿Cómo puede un sistema de diálogo mimetizarse a sus usuarios? ¿Cómo podemos implementar esto? ¿Qué impacto tiene que sistemas de diálogo se mimetizan a sus usuarios? Y para tratar de responder esto, en este trabajo seguimos dos estrategias que son complementarias. La primera es analizar grandes corpus de diálogos, básicamente análisis de corpus, donde uno tiene grabaciones, sobre esas grabaciones que son diálogos, básicamente tienen algún outcome social medido, y tratar de entender cómo se relacionan estos dos fenómenos, ¿no? Y la segunda es, bueno, implementar políticas de mimetización en sistemas de diálogo, ¿no? Y llevar adelante experimentos que nos permitan cuantificar o intentar medir si hay asociaciones efectivas, digamos, verdaderas entre estas políticas, entre este comportamiento y cómo los usuarios perciben a los sistemas de diálogo. Entonces, bueno, ahora básicamente lo que voy a hacer va a ser presentar dos trabajos que siguieron esta primera línea o esta primera estrategia de abordaje a la problemática. El primer trabajo que voy a presentar fue básicamente el primer trabajo de la tesis, fue, bueno, empecemos en algo medio seguro, digamos. Entonces lo que dijimos fue usemos una metodología previamente desarrollada para medir mimetización acústico-prosódica y estudiemos en un corpus idóneo cómo este fenómeno se relaciona con diferentes variables sociales. Este trabajo se hizo en 2015 y fue eventualmente presentado en Interspeech en 2016. Como corpus idóneo, elegimos un corpus que se llama Columbia Games Corpus, justamente desarrollado por Agustín, que tiene la característica de tener diálogos en donde los individuos interactúan en un juego colaborativo y tienen que ir dialogando, llegar a un consenso sobre una actividad que tienen que hacer. Son grabaciones muy limpias, con diálogos muy lindos, básicamente muy bien etiquetadas. Son 4,5 horas de diálogo y lo interesante es que cada uno de esos diálogos, para nuestro trabajo interesante, tiene etiquetadas 8 variables sociales anotadas, una por hablante. Qué tan aburrido está el hablante, qué tan claro era, qué tan enganchado estaba con la tarea y diferentes cosas, algunas positivas y algunas variables sociales también negativas, como qué tan, bueno, como ese aburrimiento justamente. Después, una vez que ya uno eligió el corpus, utilizamos esta metodología previamente desarrollada que fue propuesta por Cusidis en el 2009. Es una metodología relativamente simple y en lo que consiste es en 4 pasos. Primero, para cada interlocutor y cada diálogo, se miden un atributo. En este trabajo hicimos 8 atributos acústico-prosódicos a nivel de segmento de habla. ¿Qué quiere decir eso? Que si este es el diálogo, esta persona, la que está en negro, hay otra que está en gris, habló desde el segundo, por ejemplo, 22 al segundo, digamos, 28, y en ese segmento de habla tuvo un valor medio de tono igual a este valor, de 180, ¿no? Bien. Si uno ve eso, puede ver como que hay algún patrón, ¿no? Como que pareciera que hay alguna evolución que tiene esto así, ¿no? Y uno lo podría hacer también para el otro hablante. Genial.
lo que justamente como siguiente paso queremos hacer es ver alguna forma de que no sea yo dibujando esta línea, sino que se pueda calcular una línea similar a esa. Y para eso, lo que propuso QCIS, quizás el aporte que él hace, es usar un método que se llama TAMA, que lo que consiste es en generar series de tiempo a través de ventanas móviles. Es bastante accesible, digamos, lo voy a explicar muy brevemente, pero básicamente uno tiene una ventana, esto es el diálogo, acá habló la persona, acá habló, acá también, pone una ventana, ve cuáles de los segmentos toca una ventana, calcula el valor de atributo para este segmento que toca, para el otro, lo promedia ponderando con una cosa y saca un puntito. Después mueve la ventana, hace lo mismo, saca otro puntito. Después mueve la ventana, saca otro puntito, y uniendo esos puntitos se va transformando esta línea, que si uno la ve, es bastante similar a eso que yo hice acá, ¿no? Entonces esta es una metodología para sacar una aproximación de cómo evoluciona el atributo acústico prosódico de un hablante a lo largo de un diálogo. Ok, teniendo eso, lo que propone QCIS es decir, bueno, veamos qué tan en sintonía, qué tan juntos van las series, usando una métrica común del análisis de serie de tiempo que se llama correlación muestral cruzada. Y básicamente, este índice, que no me voy a poner a explicar, lo que indica es qué tanto ocurre que una serie sigue un comportamiento similar u opuesto también puede ser al que tuvo la otra de ventanas antes. Esto lo que quiere decir, por ejemplo, es que esta serie, si acá está, por acá está el 0, siguió un comportamiento similar al que tuvo la serie del otro hablante una ventana antes. Y esto, valor negativo, por ejemplo, lo que quiere decir es que este hablante sigue un comportamiento bastante opuesto, porque es negativo en dirección opuesta cuando uno subía, el otro bajaba, pero a lo que hizo el otro hablante 2 ventanas antes. Ok, ahora tenemos estas mediciones de cómo los hablantes se adaptan a lo que hizo el otro en determinada ventana antes. Lo que nosotros vamos a querer ahora para tratar de asociar mimetización prosódica con outcomes sociales, que ese es el objetivo, es sacar un número para un diálogo. Y acá básicamente ya seguimos con QCIS, pero hacemos algún aporte también propio. Hay que sacar un índice o una métrica de sincronía prosódica. Y acá tomamos dos caminos. Un primer camino es usar uno que se llama el índice de sincronía con signo, que es esta expresión, que básicamente es simple. Uno busca para una serie donde se ubica el valor, este valor más grande en valor absoluto, y se queda con ese valor, pero en el valor real, digamos, con signo. Por ejemplo, acá sería menos 0,6, ¿no? Para esta serie. Si usásemos esta expresión para esa serie, nos da menos 0,6. Y después está la sincronía sin signo, que es el mismo valor que el otro, pero quitándole el signo. Súper simple. Sin embargo, conceptualmente son bien diferentes. La sincronía con signo trata la desmimetización, o sea, al comportamiento que cuando uno sube o uno baja, como una cosa opuesta a la mimetización, o sea, que los dos van en la misma dirección. En cambio, esta sin signo, lo que dice, che, la desmimetización también es como una especie de adaptación equivalente a mimetizarse, es que de alguna forma está reaccionando. Entonces, por ejemplo, un diálogo con esto, que los dos van bien en sintonía, tiene alta sintonía con signo y sin signo, y un diálogo como este, donde se ve que cuando uno sube el otro baja, tiene baja sincronía con signo, es el que yo antes decía menos 0,6, es menor en este caso, es menos 0,3 en ese orden, pero tiene alta sincronía sin signo, porque toma esa desmimetización como algo equivalente a la mimetización. Habiendo calculado para cada uno de los diálogos estas dos versiones del índice en diferentes atributos prosódicos, lo que vemos es cómo se relacionan diferentes medidas de sincronía prosódica con signo con diferentes outcomes sociales. Algo interesante de ver acá es que los primeros 4 outcomes son claramente cosas positivas, por ejemplo, que tanto da aliento, está siendo claro, o ayuda a que el juego se complete bien. Y estos son negativos, con que tanto parece que no le gusta el compañero, está aburrido, hace difícil que el compañero hable. Y cuando hacemos estas relaciones con modelos lineales y con una serie de instrumental estadístico, que es más o menos complejo, digamos, no encontramos ningún patrón claro. Vemos algunos índices significativos, ¿no? Esta estrellita indica significancia, pero la verdad que cuando lo vemos, algunas cosas positivas, otras negativas y muy poquitas. Sin embargo, cuando hacemos exactamente el mismo análisis con el índice de sincronía sin signo, con el que considera la antisincronía como algo equivalente a la sincronía, vemos un patrón mucho más interesante. Vemos que en aquellos
atributos sociales que son positivos, observamos muchos coeficientes significativos y positivos a su vez, ¿no? Esto lo que indica que parecía haber una relación positiva entre las sincronías y signo y estos coeficientes. Y también bastante interesante es que cuando aparecen índices significativos, o asociaciones significativas, con los atributos, con los outcomes sociales negativos, los que aparecen son negativos también. Entonces esto tiene mucho más sentido que lo que vimos en este caso del sin signo. Entonces acá terminó este primer trabajo, y como primera conclusión, y que fue como bastante auguriosa para la tesis, es, ok, encontramos asociaciones entre sincronía prosódicas y distintos resultados sociales de los diálogos. Y están, digamos, y aparecen, y vamos a ver que siempre tienden a aparecer. Pero, y este es un pero bastante grande, que también siguió a toda la tesis, esto ocurre solo para el índice que considera la desmimetización como un fenómeno equivalente a la mimetización, ese índice sin signo. Y esto sugiere que el resultado de cómo se relaciona la mimetización prosódica con las distintas variables sociales dista de ser un fenómeno tan directo, tan lineal, tan como uno o al menos como yo leí la literatura antes, digamos, sino que siempre, que ya nos estamos encontrando como, che, hay algo más complejo dando vueltas por acá. Entonces eso fue como un primer aprendizaje de este trabajo. Después, la tesis no sigue, o la presentación y la tesis tampoco, no siguen el orden cronológico de los trabajos. Acá presento un trabajo que está en el extremo opuesto de la tesis, que está sobre el final, y está hecho en 2020. Y básicamente la motivación es, ok, esto va llegando a su fin, digamos, ya vamos a hablar mucho más de eso, digamos, pero fue decir, bueno, ¿cómo salía el trabajo anterior o qué falencias le vimos al trabajo que yo presenté? ¿Qué cosas le mejoraríamos? ¿Qué cosas con todo lo que aprendimos en este tiempo y con todas las dudas que nos salieron en este tiempo? Y básicamente la motivación fue incorporar 4 puntos. El primero de ellos es, está buenísimo el Columbia Game Corpus, no es gigante, es natural, pero no deja de ser un experimento de una universidad. Veamos si podemos usar otros corpus potencialmente más naturales y también más voluminosos, ¿no? Después hay algunas falencias del método TAMA que a mí mucho no me convencían, por ejemplo, ventanas siempre de la misma duración, algunas cuestiones con segmentos que no están bien definidos. Entonces, ahí más una inquietud mía fue decir, bueno, ¿cómo haría yo algo como lo de TAMA, pero de otra manera, ¿no? Que a mí me guste más. Bien. Y después, otra cosa que tiene es que yo cuando hablé de caracterización de sincronía, había proximidad de mimetización, había proximidad, había convergencia de sincronía, y en el estudio anterior solo usamos sincronía. ¿Por qué no incorporamos también al estudio la proximidad y la convergencia? ¿No? Y finalmente, esto de haber hecho el índice con signo, sin signo, y tener que modificar, digamos, la variable que se mete en una relación de esta manera, quizás se podría hacer de una manera más prolija o más potente si uno tiene corpus grandes, usando técnicas más flexibles, que detecten no linealidades automáticamente, que detecten interacciones de manera automática. Entonces dijimos, bueno, el análisis no lo hagamos con modelos lineales, usemos machine learning más moderno para hacer este estilo de cosas. Entonces, este trabajo que fue presentado en SIGDIAL el año pasado aborda estos temas. En lo que se refiere al corpus, cambiamos el Columbia Games Corpus por 2 corpus. Uno es el Switchboard Corpus, un corpus clásico del área, que tiene en el orden de 258 horas, y que tiene etiquetado un outcome social que es la naturalidad. Es qué tan natural una persona que escuchó los diálogos la juzgó. Y otro, que es más voluminoso, son 3040 horas básicamente, que le llamamos Call Center Corpus, este no es público. Consiste en llamadas los dos son llamadas telefónicas, a un call center de una compañía telefónica muy grande que opera en toda Latinoamérica, este está en español, y básicamente hablan, se pelearán, se amigarán, resuelven problemas o no, cortan la llamada, el cliente y el representante, y se hace una encuesta y le dice, che, ¿qué tan contento quedaste con la atención? Y lo que vamos a tratar de predecir como outcome social es esa respuesta de qué tan contento quedó. Lo que vamos a tratar de estudiar cómo se relaciona la mimetización va a ser con esto, satisfacción reportada. Bien, teniendo esos 2 corpus, está el tema de cómo modificamos las técnicas, ¿no? Esto de TAMA. Y la verdad que acá lo que hicimos, a mi modo de ver, es algo que es bastante más simple. Es decir, yo cuando hice el ejemplo hice un dibujito y quedó más o menos la misma curva. Eso se puede hacer con algún tipo de regresión del estilo de Machine Learning, digamos. Y una que es muy simple y tiene muchas virtudes
es regresión por vecinos, por cada vecinos más cercanos a nivel de los segmentos. Y básicamente lo que hicimos esto es a estos diálogos, a estos segmentos, ajustar una regresión por cada vecino con 3 vecinos, si no me acuerdo mal, y uno tiene la evolución medida por esta línea. La diferencia acá es que esto es una función, no es una serie de tiempo, entonces es una cuestión continua. En cada punto yo le puedo preguntar el valor. Esto tiene algunas ventajas. Básicamente no va a haber menos indefinidos, va a ser muy difícil cazar indefinidos, y a su vez tiene una alta granularidad en sectores donde hay muchos segmentos. Fíjense, acá tiene mucha granularidad, acá es como más estanco porque hay menos cosas. Digamos, tiene algunas cosas que en principio parecerían buenas, y es algo para seguir estudiando también, cómo se comporta esto. Teniendo esto, podemos para cada diálogo del corpus calcular esas líneas, básicamente, analizar otros atributos, pero de vuelta, lo que nosotros queremos no son las líneas, sino un índice de qué tanto se mimetiza. Y lo que hicimos en este trabajo fue decir, bueno, adaptemos índices de la literatura para que tomen como input estas funciones, ¿no? Y no voy a ahondar en estas funciones, pero básicamente son muy parecidas a la literatura, donde las sumatorias son integrales, ¿no? Y básicamente esto calcula sincronía, esto es convergencia, esta proximidad, y vemos que algo con alta sincronía son curvas que van juntas, baja sincronía que van en dirección opuesta, alta convergencia que se unen, baja convergencia que se separan, alta proximidad que están juntas en promedio, baja proximidad que están separadas en promedio, ¿no? Y captan el fenómeno, digamos, que está caracterizado en la literatura. Están bastante lindos estas curvas, a mí me gusta el resultado que tuvimos. Entonces, si uno calcula proximidad, convergencia y sincronía para los otros atributos prosódicos, tiene que para un diálogo, tiene como un vectorcito de 24 elementos que resume el comportamiento de mimetización acústico-prosódica de un diálogo. Va a tener 8 de sincronía, 8 de proximidad, 8 de convergencia, y dentro de cada uno por atributo prosódico. Y a su vez tenemos un outcome social que queremos predecir. ¿Cómo que? No, que queremos ver cómo se asocian, básicamente. ¿Cómo vamos a ver esas asociaciones? Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a ver si en función de estos 24 índices podemos predecir este outcome social. Y lo vamos a hacer con Machine Learning avanzado, pero también bien clásico, digamos. Usamos XGBoost, K-for Cross-Validation, y una de las cosas que probamos es que cómo funcionan esta predicción con diferentes conjuntos de input, por ejemplo, solo con índice de sincronía, solo con de convergencia, solo proximidad o con los 24. A los resultados que llegamos cuando lo hacemos en Switchboard y cuando lo hacemos en el Call Center Corpus, lo medimos a la performance con AUC, que el peor de los casos es 0,5, el mejor de los casos es 1. Mayor a 0,5 implica que hay señal, que se detecta algo que no es lo mismo que predecir al azar. Es que, bueno, en el switchboard encontramos que el mejor modelo es el que incorpora los 8 índices de sincronía prosódica y llega a un área bajo la curva de 0,578. Y en el Call Center Corpus, el mejor modelo es el que incorpora los 24 índices de mimetización y lleva una performance similar, superior a 0,5, de 0,58, ¿no? Entonces, algo a ver, digamos, es que superamos el azar. No es una locura, no es un modelo que anda perfecto. Tampoco el objetivo es tener una predicción perfecta, sino ver que efectivamente hay asociaciones entre la mimetización y estos outcomes sociales, y eso lo podemos afirmar. Y también es interesante ver que el mejor modelo según corpus varía un poco. El mejor input para cada uno de los modelos varía. Ahora bien, no voy a ahondar un montón en esto, pero sí quiero charlar un poquito. Después en la tesis hago un ejercicio de interpretación de esos modelos, saco una técnica más moderna que se llama SHAP, que es muy equivalente a lo que antes decía los índices, en el capítulo anterior decía los índices son positivos, son negativos. Esto da como un pantallazo más claro. Podríamos decir, che, esto es equivalente a un índice positivo, esto es equivalente a un índice negativo de asociación, pero vemos que esto nos permite capturar cosas más interesantes. Por ejemplo, algunas relaciones en forma de U. Esto es lo que dice que a medida que se aleja de cero la mimetización, o mucha mimetización o poca mimetización, el modelo baja su predicción respecto al outcome social que queremos predecir. Entonces, lo que vemos, lo importante a destilar de este gráfico, es que vemos asociaciones negativas. De vuelta, no parece ser tan directo, mayor mimetización, mayor outcome social bueno, y vemos estas cuestiones de, bueno, relaciones de este estilo, con formas de U invertida, que si uno lo piensa un poco, es lo que estábamos haciendo de alguna manera al quitar el signo al índice de sincronía sin signo en el capítulo anterior. Hay una relación ahí dando vuelta. Entonces, bueno, para resumir este
este trabajo, este capítulo, propusimos una metodología que permite calcular índices que capturan información predictiva relativa a alcances sociales de los diálogos. Los valores a los que llegamos de área bajo el curvo, a la performance, distan de ser excepcionalmente altos, son mejor que el azar, pero tampoco es esa pregunta interesante. La pregunta interesante que un poquito abordamos en el trabajo y estaría bueno avanzar un poco más es ¿qué tanto complementan otra información ya disponible para estos modelos? Por ejemplo, en el call center corpus, ¿qué tanto complementa información que pueda haber relativa a si el cliente planteó quejas antes, si debe plata, cosas por el estilo, digamos. Eso es lo importante. Un poquito hacemos, digamos, en el trabajo, pero necesitamos más variables para ese camino. Tampoco es el objetivo de este paper. Después, algo interesante es que el mejor conjunto de índices de mimetización prosódica difiere entre corpus. Y eso de vuelta plantea que quizás las cosas son más sutiles, que en algunos contextos pueden importar sincronía, que en otros pueden importar otras cuestiones, digamos. Incluso las variables detectadas como más importantes, no hablo mucho acá, también difieren entre corpus. Así que de vuelta se ve como algunas sutilezas, en donde los corpus no solo difieren en quiénes hablan, sino también en qué se está prediciendo, ¿no? Y bueno, de vuelta la misma conclusión y que va a ser muy general en esta tesis es la manera en que los modelos predictivos hacen un solo índice de mimetización dista de ser trivial. Parece que esto de la mimetización y sus efectos o asociaciones, en este caso no puedo hablar todavía de efectos, sino las asociaciones entre esto, no parece ser trivial y directa y lineal. Entonces, hasta acá es el trabajo que se hizo relativo a análisis de corpus. Después, de ahora en adelante voy a empezar a presentar todo el trabajo que se hizo siguiendo esa estrategia complementaria de llevar adelante esos experimentos de laboratorio. Entonces, bueno, ahora me voy a enfocar en este trabajo, que es el capítulo más grande de la tesis, digamos, es un trabajo que tomó mucho tiempo hacer, que se llama un estudio empírico del efecto de la mimetización prosódica en la confiabilidad percibida de avatares conversacionales. Básicamente la motivación, y que fue una motivación grande de la tesis, ya no de este capítulo, y fue el primero que siguió esta línea, es seguir una estrategia complementaria y más directa para abordar el problema de identificar cómo impacta la mimetización prosódica en el desempeño de los sistemas de diálogo. Lo que hicimos como estrategia fue diseñar, implementar y llevar adelante experimentos de laboratorio en donde los participantes interactúen con sistemas de diálogo que siguen políticas de mimetización prosódica. Y como objetivo grande de todos estos experimentos, nos enfocamos en un outcome social que es bastante importante para este mundo, que es la confiabilidad. ¿Qué tan confiables y puntualmente va a ser qué tan hábiles un usuario percibe un sistema de diálogo? Este trabajo también comenzó en 2015, si no me equivoco, 2015, se presentó en 2016 en Interspeech y después siguió por varios años y terminó publicándose hasta donde se llegó en un journal, digamos, del área. Bien. Toda tarea experimental o todo experimento de laboratorio tiene que tener una tarea experimental. Acá elegimos una que se llama GoFish with Helpers, fue propuesta por Levitan en su tesis de 2014, Levitan es una de las coautoras de estos trabajos también. Y es muy simple, lo voy a explicar en 10 segundos porque se va a entender mejor. Viene la persona a un laboratorio, de la UBA en este caso, se sienta frente al computador, con auriculares, con micrófono, y le decimos vas a competir, vas a jugar un juego de computadora, que consiste a grandes rasgos, voy a hablar todavía de cómo el GoFish general y después cómo with Helpers, en que a vos te dan cartas, la computadora tiene otras cartas, y vos tenés que de tus cartas decir, che, vos tenés un 10, y si tiene 10 te lo da, y si no tiene 10, no te da y perdés puntos, básicamente. Básicamente es adivinar qué cartas tiene el otro, no es más que eso. Ese es el GoFish tradicional. El GoFish with Helpers, que es lo que usamos para este experimento, es algo que estamos alterando, no se pide directamente las cartas al participante, sino se usan avatares, ayudantes, yo le voy a llamar muchos avatares, que son los que te dicen qué hacer. Y vos podés pedirle consejo a Amanda o a Eugenia, y se lo pedís hablando. Le tenés que decir, Amanda, ¿qué me recomendás? Y Amanda va y habla y dice, te recomiendo que pidas un 10. Y uno le tiene que hacer caso a Amanda. Perdón, a Eugenia en este caso es. Pero yo le podría haber pedido el consejo a Amanda. Mi variable de decisión es a quién pedir consejos. Y nosotros a los participantes cuando llegan le decimos, hay uno de los dos avatares que tiene una inteligencia artificial más avanzada. Entonces, en el fondo, lo que ellos entienden, y hacemos bien claro, es que su objetivo es entender y detectar cuál es el más hábil de manera a ganar más puntos y en función de esos puntos también tener una pequeña compensación monetaria.
Detrás, lo cierto es que los dos avatares dan consejos siguiendo el mismo algoritmo. Son idénticos en los consejos que dan, son distintos en el look que tienen, pero contrabalanceamos todas esas cosas bien. Lo único que varía, de verdad, es que cuando te hablan, siguen políticas de mimetización acústica prosódica diferentes. Es la única diferencia entre los dos. Entonces queremos intentar medir cómo eso impacta en que se confíe más o se elija más a uno de los avatares. Voy a hablar muy por encima. Acá está el texto, pero va a quedar muy claro con un ejemplo cómo es que nosotros hacemos mimetización prosódica en este sistema. Básicamente, yo le pregunto al avatar, o el participante le pregunta al avatar, y el avatar contesta. Yo tengo una manera de hablar típica, por ejemplo, yo hablo así, pero puedo hablar un poquito más bajo, ¿no? Entonces, si yo hablo un 10% más bajo de lo que hablo normalmente, y el avatar sigue una política de entrainment prosódico, el avatar me va a hacer en intensidad, en volumen, el avatar cuando responda va a copiar ese comportamiento y va a hablar un 10% más bajo de lo que es el default del sistema de síntesis del habla. En cambio, si sigue una política de desmimetización prosódica, lo que va a hacer básicamente va a ser, bueno, va a ser lo opuesto, va a hablar un 10% más alto de lo que se suele hablar. Esto se puede hacer o lo vamos a hacer para 3 atributos prosódicos: intensidad, tono y velocidad del habla. Esto lo que trata de captar o que trata de replicar es el comportamiento de sincronía prosódica, que en otros estudios vimos que es importante. Bien, habiendo implementado el paradigma y todas estas cuestiones, hay que recolectar datos en todo experimento de laboratorio, ¿no? Y la estrategia que seguimos fue como una estrategia secuencial, en donde dividimos en grupos de sesiones. En cada sesión hay una política que le llamamos de interés. Una política es un comportamiento de mimetización prosódica que le ponemos a uno de los avatares, que contrabalanceamos entre avatares, hay varios detalles. Por ejemplo, acá la política de interés es que el avatar sí mimetice en tasa del habla, no mimetice en tono y no mimetice en intensidad. Y un participante llega y al azar se le asigna a un formato espejado o a un formato que le llamamos contrastático. O sea, y un participante que juega en un formato espejado o participa en un formato espejado va a tener 2 avatares a los que pedir consejos. Uno va a seguir la política de interés y el otro va a seguir la política opuesta. Por ejemplo, en este caso, desmimetizan tasa del habla y bueno, lo neutro sigue neutro, ¿no? En cambio, si un participante juega en el formato contrastático, lo que vamos a ver, o a lo que se va a enfrentar es a un avatar que sigue la política de interés y a otro que sigue una política neutra, que no adapta nada. Que esto es lo que más o menos hacen en gran medida la gran mayoría de los sistemas de diálogos actuales, ¿no? Básicamente, nuestra estrategia fue juntar datos, analizarlo un poco, sacar alguna hipótesis, ver qué dudas nos quedan y probar una nueva política política de interés en función de lo que se aprendió en el anterior. Y fuimos haciendo una recolección así secuencial de datos. Esa es la historia que ya voy a contar un poquito más adelante. En total, recolectamos datos en 98 sesiones de GoFish Food Helpers. Una vez que uno tiene los datos, los tiene que analizar. Nosotros vamos a asociar confiabilidad, que es nuestro objeto de estudio, en un avatar, a volver a pedir consejo al mismo. Hay otros tipos de análisis, este es el principal de este capítulo, y es básicamente que una persona le pide consejo a un avatar que sigue una política de mimetización. Lo que nos importa es si una vez que recibe el consejo, el siguiente consejo se lo pide al mismo, como una muestra de que tiene confianza de que está haciendo las cosas bien. Y lo que vamos a tratar de medir es, digamos, qué tanto ocurre que la política de interés afecta la probabilidad de volver a pedir consejos. Le podría haber pedido a alguien una política neutra o lo que fuera y también modifica esa probabilidad. Creemos o esperamos que modifique esa probabilidad de volver a pedir consejos, como que asociamos a, sí, confía en ese avatar. Entonces, esa manera de medir es a nivel de política de mimetización. Vamos a hacer un análisis a nivel de política de mimetización. Pidió consejo a alguien que siga esta política, vuelve a pedir, sí o no, y medimos esa probabilidad. Una sutileza ahí es que si una persona es hipermonótona en su manera de hablar y nunca modifica su atributo prosódico, siempre habla neutros, al mismo volumen, con la misma velocidad y todo igual, bueno, lo que sucede ahí es que no importa qué avatar te pida consejos, los avatares siempre van a responder con el mismo comportamiento. Entonces dijimos, bueno, tratemos de captar esa sutileza y tratemos de hacer el análisis también a medida de exposición, que es algo muy similar. Viene, pide consejos, el avatar hizo un 20% de entrainment
en tono, por ejemplo, veamos cómo ese valor influye en que se vuelva en la probabilidad de volver a pedir consejos. Esa es la idea, digamos. Es para tratar de captar esa sutileza que está dando vuelta detrás. Teniendo eso, este cuadro resume como 15 páginas o más de la tesis. Básicamente, recolectamos datos y analizamos resultados. En el primer grupo de sesiones, lo que hicimos fue una política de interés donde solo se mimetizan tasas del aula. A nivel de política no encontramos ningún efecto significativo, ninguna relación entre que se pidan a uno de los dos avatares y se vuelva a pedir consejo. Y a nivel de exposición tampoco. Cuando fuimos al formato contrastático, a nivel de exposición no, pero apareció esto. Que esto lo que te dice es que es menos, o sea, cuando uno le pide consejo a un avatar que mimetiza en tasa del aula, es menos probable que se lo vuelva a pedir. Es un poco opuesto a lo que queremos, la verdad, no les voy a mentir. Pero también es un poco auspicioso, digamos. Si no le hubiese dado nada de decir, che, no hay ninguna relación entre esto. Por lo menos pudimos romper. A ver si lo podemos mejorar. Fue la idea acá. Entonces vamos a un segundo grupo. Y dijimos, vamos con todo, digamos. Y dijimos, mimeticemos en tasa del habla, mimeticemos en tono, mimeticemos en intensidad. En este caso, vimos que un avatar que mimetiza en estos tres atributos es preferido por sobre un avatar que no mimetiza. Y cuando vamos a los juegos jugados, a las sesiones jugadas en formato contrastático, vemos que a nivel de política no pudimos encontrar nada, pero a nivel de exposición sí. Y encontramos que hay un efecto positivo en la confiabilidad generado por la mimetización en intensidad y uno negativo en tono. Entonces dijimos, bueno, sí, pero ¿qué cambió acá tanto? Digamos, probemos solamente la parte que cambiamos entre el 2 y el 3, hicimos un tercer grupo de sesiones en donde la política de interés era mimetizar en tono y mimetizar en intensidad, que no hagan nada en tasa del habla. No encontramos nada acá, pero acá se mantuvo bastante, se mantuvo este efecto de la mimetización en intensidad. Este no se mantuvo, pero estaba ahí, estaba muy cerquita, básicamente. Y después dijimos, bueno, acá podría haber algunos indicios de que mimetización en tasa del habla no es bueno, probemos desmimetización en tasa del habla. Acá pareciera, tratemos de repetir esto que parecía que anduvo bien y combinamos, digamos, del 1 al 2 lo que nos parecía que podía andar. Dijimos, hagamos una política de interés que desmimetice en tasa del habla y que mimetice en intensidad y en tono. Lo que encontramos es que a nivel de política no encontramos nada, vimos un efecto en este grupo de sesiones positivo de la desmimetización y uno negativo en tono, similar a lo que teníamos antes. Y algo que nos sorprendió mucho, digamos, es que este efecto que veíamos acá, más o menos que no apareció, esto daba similar, se cayó y no lo encontramos, ¿no? Y de golpe apareció eso. Entonces, después, como un segundo análisis, otro segundo nivel, se puede, por una cuestión estadística, tratar a todas las sesiones que se juegan en este grupo como una gran sesión, le llamamos metaanálisis, para tratar de sacar una conclusión con un poco más de poder estadístico, con más datos, y llegamos a esa conclusión de ese metaanálisis que parecía haber un efecto positivo en la exposición a intensidad y uno negativo en la exposición a tono. Algo interesante y significativo, estadísticamente significativo, en estos no llegamos a encontrar eso. Algo interesante es que los tamaños de los efectos no son menores. Esto es un hecho de que te den un mal consejo. Si te dan un mal consejo, la probabilidad cae de esto. ¿Cuánto sube por alta intensidad? Básicamente es un 22% lo que baja un mal consejo. O sea, son efectos que no son menores. Entonces, para resumir lo que hicimos, implementamos este trabajo, este paradigma, colectamos un montón de datos. En los datos encontramos asociaciones entre la mimetización y la confiabilidad de los avatares. El metaanálisis sugiere que mimetización en el tono parecía tener un efecto negativo, pero mimetización en intensidad parecía tener un efecto positivo. Los tamaños de los efectos distan de ser despreciables, es que son bastante grandes más que distan de ser despreciables. Y después, como cosas que encontramos, que es, hey, de vuelta, todo esto parece ser sutil, estas cosas parecían ser complejas. Esto que pasó, que se nos cayeron estos resultados, sugieren en cierta medida que el efecto de un atributo quizás no sea, de la mimetización de atributo, quizás no sea del todo independiente del comportamiento que tiene otro atributo. Cambiamos uno de los atributos y el efecto de otros dos se cayó. Entonces podría haber ciertas interdependencias entre la mimetización de diferentes atributos. Y una limitación, que fue la que abordamos en el siguiente trabajo de este paradigma,
es que por más que esto de hacer una pregunta y obtener una respuesta es algo súper importante en los sistemas de diálogos, con Google Assistant me dice, Google, qué tal cosa? ¿Me podés decir tal cosa? Y te responde. Los humanos, salvo la próxima hora cuando termine la defensa de tesis, que ustedes me van a preguntar y yo voy a responder, los diálogos suelen ser más ricos, digamos. Hay preguntas, hay respuestas, hay interacciones, hay diferentes funciones que se van haciendo, hay saludos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, el siguiente trabajo lo que trató de atacar fue esto, de generar diálogos más ricos y por un motivo que ya voy a hablar. Entonces, ahora voy a presentar el siguiente estudio y después también el último que queda, que son trabajos más pequeños que el que entregué. Son estudios experimentales, pero son más pequeños y algunos son más prototipos todavía, pero que vienen andando bastante bien. Este trabajo, un estudio empírico de los niveles, en realidad el título completo es un estudio empírico de los efectos de la mimetización prosódica a nivel de actos de diálogo. Fue hecho en colaboración con Lara Gauder y Marisol Reartes. Y básicamente lo que mete al juego es esto de los actos de diálogo. ¿Sí? Es tratar de ver si existe una relación entre mimetización, actos de diálogos y confiabilidad en los sistemas de diálogos. Hay literatura que sugiere, haciendo análisis de corpus, que la mimetización es más fuerte a nivel de acto de diálogo. Por ejemplo, por ahí yo te copio a vos solamente cómo preguntás y no las demás cosas, ¿no? Entonces, veamos si podemos proponer un paradigma que trate de incorporar esto. Hicimos este trabajo, propusimos quién es quién, que es un paradigma que tiene ese objetivo, hacer que los participantes interactúen con sistemas de diálogo que siguen políticas de mimetización a nivel de actos de diálogo. Y este trabajo también fue presentado en 2018 en Speech Prosody. Acá ya voy a ser mucho más breve en que presento cada uno de los capítulos. El paradigma experimental, quién es quién, básicamente esta es la pantalla, es igual, viene la gente, se frente a una computadora, se ponen auriculares con micrófono, y se le dice, vas a competir con la computadora, en realidad con diferentes avatares, ¿no? Y el juego quién es quién, de vuelta, en 10 segundos lo explico, es bastante simple. Está tus oponentes, acá Natalia es el oponente con el que estoy jugando ahora, podría estar jugando con Florencia después. Natalia básicamente tiene un tablero y tiene una carta, yo tengo un tablero y tengo una carta, y mi objetivo es descubrir de este tablero cuál es la carta que tiene Natalia. Entonces, ¿cómo hago eso? Le puedo decir, Natalia, tu personaje, o mejor dicho, sin el Natalia, tu personaje tiene sombrero, y Natalia me va a responder, la computadora, sistema de diálogo, no, mi personaje no tiene sombrero. Y ahora le toca el turno de la computadora de Natalia a preguntar. Y me dice, ¿tu personaje tiene pelo largo? Y yo respondo, no, mi personaje no tiene pelo largo. Y con esos datos cada uno va descartando cartas. Entonces lo que se produce es un diálogo en donde yo pregunto, me responden, me preguntan y me responden. Lo que va sucediendo ahí, básicamente, y me olvidé de decir que son los actos de diálogos, es que se están usando dos tipos diferentes de actos de diálogos, o sea, dos funciones diferentes. Tanto el sistema de diálogo están haciendo preguntas, el acto de diálogo es qué es la función que cumple, digamos, la locución en un diálogo, y está haciendo respuestas. Yo estoy preguntando y yo estoy respondiendo, el sistema está preguntando y el sistema está respondiendo. Ya no es solamente que, como en Go Fish with Helpers, que solo se pregunta, yo solo pregunto y el sistema solo me da una respuesta, ¿no? Ahora se genera un diálogo más rico y más balanceado en qué es lo que hacemos cada uno de los dos, tanto el usuario como la computadora. El chiste de esto, para que se entienda después del análisis de datos, es que uno juega contra Natalia, juega contra Florencia, juega contra Natalia, juega contra Florencia, de vuelta a Natalia, de vuelta a Florencia, y le decimos, che, bien, conociste a tus contrincantes, ¿contra quién querés jugar la final que va a ser por plata? Y ahí hay incentivos para a esa final elegir al que se considera menos hábil. Digamos, uno si quiere ganar quiere jugar con el mejor jugador, el peor jugador, salvo que tenga un orgullo de decir, tengo un desafío a ganar. Lo normal, los incentivos están fijados para que uno diga, quiero jugar con el peor. Entonces lo que vamos a analizar es cómo impacta, digamos, diferentes políticas de mimetización acústico-prosódica a nivel de actos de diálogos que va a tener implementado Natalia y Florencia. Y lo que nosotros esperamos, lo que indica todo lo que deberían esperar, es que se elija el avatar menos hábil. De vuelta, los algoritmos son idénticos, cómo se comportan son idénticos, la única diferencia entre uno y el otro, salvo cuestiones estéticas que balanceamos, es la estrategia de mimetización prosódica que se sigue, que en este caso a nivel de actos de diálogos. Y tiene esta pinta. Es muy, muy similar a la anterior, pero con una complejidad, ¿no? Que es, ok,
De vuelta a un ejemplo. Yo le pregunto a Natalia, a Florencia estaba ahí, a Natalia, ¿sí? Una pregunta un 10% más agudo de lo que yo suelo preguntar. Si Natalia sigue una política de mimetización acústico-prosódica a nivel de acto de diálogo, lo que va a hacer, lo que tenemos implementado es que su siguiente pregunta sea un 10% más agudo de lo que es el valor default del sistema de diálogo. Bien, si fuese una estrategia de desmimetización a nivel de acto de diálogo, la siguiente pregunta sería un 10% más grave, o sea, lo opuesto. ¿Sí? La diferencia con lo anterior es que ahora lo hacemos a todo a nivel de acto de diálogo. Entonces, si un juego tiene esta pinta, yo respondo, después pregunto, después me responde, después pregunta, la computadora hace entrainment de esto con esto, o disentrainment, el segundo que fuera, esto con esto, y después va a hacer esto con esto, y después esto con esto, ¿no? Y así va a ser la evolución. La mimetización se va a hacer a nivel de acto de diálogo. Habiendo propuesto este paradigma, que hicieron un excelente trabajo ahí Lara y Marisol, y que es bastante más complejo el sistema, hay toda una serie de Mago de Oz, unas cuestiones, sabes que suenan media locas, digamos, pero es bastante complejo y está súper bueno, bien implementado. Se hizo una prueba piloto para ver primero si funcionaba y para ver después con pocos datos si se veía algo interesante, ¿no? Entonces, la prueba piloto se trajo 16 participantes, a cada uno se le hizo hacer como 3 selecciones del jugador final, ¿no? Lo que implica como 48 elecciones en total. Y lo que observamos es que en el problema uno de los avatares sería una política de mimetización en los 3 atributos acústico-prosódicos a nivel de acto de diálogo y otro de desmimetización en los 3 atributos acústico-prosódicos a nivel de acto de diálogo. Y notamos que hubo una tendencia a elegir más el avatar que seguía la política de mimetización prosódica, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De vuelta, importante, esto es menos hábil, es tu contrincante, no es tu ayudante, acá, es tu contrincante. Esto sugiere que, bueno, pareciera que hay alguna asociación entre la mimetización, estos 3 atributos a nivel de acto de diálogos, y considerarlo menos hábil. Hay que remarcar que este gráfico que yo muestro, esta diferencia básicamente, no es estadísticamente significativa. Hacemos varios cruces, hacemos varias cosas, siempre la vemos, pero no supera la significancia estadística. Y en gran medida, digamos, tampoco puedo decir que en gran medida, pero puede estar también motivado porque no tenemos un montón de datos. Y creo que acá está la falencia más grande de este paradigma en este momento y que es algo que hay que sentarse y pensar. Está muy bueno, incorpora un comportamiento que es muy interesante de estudiar y por eso, digamos, es exitoso en el sentido de proponer un paradigma, pero tiene una cuestión práctica de que tiene un problema, que voy a hablar ahí en el punto 4. Resumiendo este capítulo, ¿no? Propusimos un nuevo paradigma en donde los participantes interactúan con sistemas de diálogo que se llaman política de mimetización acústico-prosódica a nivel de actos de diálogo, ¿no? El paradigma propuesto anduvo bien en la práctica, se probó, estaba bien, tiene sentido y la lógica detrás tiene sentido. En un estudio piloto se observó una tendencia a seleccionar como oponente al avatar que lleva adelante políticas de mimetización acústico-prosódica. El trabajo que restaría acá es hacer lo que hicimos en Office with Helpers, probar diferentes seteos de políticas de interés, diferentes cosas e intentar sacar un panorama más grande, digamos. Pero sin embargo, este paradigma, por más que está muy bueno, y no quiero dejar de remarcar que está muy bueno, tiene una limitación. Y que se notó en el campo, digamos, ¿no? Principalmente en el análisis de datos, y que es muy poco eficiente en lo que se refiere a tiempo invertido para recolectar datos. En GoFish with Helpers, en 1 hora, nosotros estamos recolectando en el orden de 40 puntos para analizar. En cambio, acá en Quién es Quién, en casi 1 hora y media, apenas recolectábamos 3 puntos. Lo que quiere decir que, bueno, objetivamente estos 16 participantes involucró más de un día en laboratorio, ¿no? Y eso es un problema, digamos, porque si este fenómeno de la mimetización es sutil como parece ser, necesitamos muchos datos para tener poder estadístico para sacar algunas conclusiones que tengamos genuinamente confianza. Entonces, esto es un limitante, y es algo sobre lo que voy a hablar en las conclusiones de la tesis, de cómo se podría avanzar en esta línea, digamos, ¿no? Pero es algo que no hay que quitarle, digamos, el foco. Hay una cuestión práctica que en estos experimentos, cuando uno analiza un fenómeno sutil, hay que tener en cuenta. Ahora voy a hablar
muy brevemente del último de los capítulos de la tesis. Esto va a ser 2 slides, básicamente, no más que eso. Se llama facilitación e interferencia prosódica al evaluar la verosimilitud de declaraciones sintetizadas. Voy a contar un poco el paradigma y un poco de resultados, y ya paso a las conclusiones generales del trabajo. Básicamente la motivación fue, bueno, estamos en un esquema de experimentos muy de jueguitos, muy de cosas así, probemos algo un poco más libre, más que sea complementario, más exploratorio. Y consultando también con colegas ahí en la UBA, salió esta idea de, che, hagamos algo más directo, ¿no? Es decir, un paradigma en donde se le sintetiza una declaración, se le hace escuchar una declaración a un participante y la persona tiene que decir si es verdadero o falso, ¿no? Nada más que eso. Entonces, la persona, esto se hizo después de GoFuiz with Helpers. Si en la computadora se siente y dice, ¿querés jugar un juego más? Sí, todos dicen que sí. Y le dicen, bueno, vas a escuchar una serie de declaraciones que vos tenés que indicar si es verdadero o falso, básicamente, con el teclado. Y le decimos, no decimos que sea lo más rápido posible, pero le decimos que, digamos, que hagan eso, apenas lo entienden. Bien. El tipo de declaraciones que se sintetizan estos son 2 ejemplos de 20 que usamos. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, no tiene que ser en tono de pregunta, tiene que ser, Napoleón Bonaparte nació antes del año 1970. Eso es falso, nació 16 años después, si no me equivoco. O por ejemplo, se sintetiza, el río Sena tiene una longitud menor a los 240 kilómetros, ¿no? Y eso también es falso, es 700 kilómetros en el orden de ahí. El chiste es que estas 20 declaraciones que son difíciles de saber si son verdaderos o falsos, se le sintetizan con prosodia variable. A veces se sintetiza agudo, a veces grave, a veces rápido, a veces lento. Va variando entre diferentes declaraciones para un participante y está bien mezclado, está bien contrabalanceado entre los participantes que participaron del experimento. Digamos. Se hizo un trabajito para que eso quede bien. Y básicamente lo que nosotros queremos ver de alguna manera es cómo se relaciona el valor del atributo acústico prosódico con la velocidad que le toma responder, porque la velocidad es un índice como de conflicto cognitivo, que tampoco conflicto le genera. ¿Y qué es alto, por ejemplo, un tono alto, o qué es un tono bajo, qué es una manera rápida de hablar o una manera lenta de hablar? Lo medimos de 2 maneras. Una de manera absoluta, que es el valor que le pasamos al sistema de diálogo, y otra de una manera relativa, que es, che, por ahí si yo soy una persona que habla muy lento, muy así, y un sistema habla en tono normal, por ejemplo, Napoleón Bonaparte nació antes del año 1970, lo escucho como rápido para él. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, vamos a medir esto a 2 niveles. Eso de medir qué rápido, qué es lento, en función de cómo habla típicamente la persona, tiene algo que ver con proximidad. Está conectado con esta idea de entrainment y proximidad. Y hay cierta literatura, no es abundante, que también sugiere que qué es rápido, qué es lento, qué es agudo, qué es grave, depende justamente de la persona, de la manera de hablar de la persona. Este trabajo, en el capítulo yo hablo de 2 versiones de este experimento. La primera fue presentada en 2017 en IntraSpeech. Básicamente, acá ya voy a las conclusiones. Encontramos evidencia a favor de la influencia de la prosodia en la desambiguación de la verosimilitud en el intercambio con sistema de diálogos. Y encontramos 2 efectos, que también son fáciles de explicar. Prefiero explicarlo antes que dejarlo ahí en el aire. Encontramos facilitación e interferencia. Y con un ejemplo queda claro. Si yo digo, se murió mi perro, y te pregunto, che, lo que acabo de decir, ¿es algo feliz o es algo triste? Hay un conflicto ahí, porque al menos traté de hacer una tonada, una forma de hablar feliz, pero indudablemente es algo que yo no haya querido nada de ese perro, que no es lo normal, se murió, y debería ser algo triste, ¿no? Entonces ahí hay 2 canales del habla que están en conflicto. Entonces, en principio, dilucidar si eso es algo feliz o es algo triste, debería costar más que si yo digo, se murió mi perro, o como fuera que la gente habla, digamos, para triste, ¿no? Ahí una persona tiene que esos 2 canales van en línea. Cuando van en línea se produce facilitación, cuando van en contra se produce interferencia. Lo que nosotros acá tratamos de captar es que por ahí hay una manera segura de decir las cosas, ¿no? Entonces, hipotetizamos y encontramos datos que sugieren que la prosodia utilizada genera efectos de facilitación e interferencia al dilucidar la verosimilitud de estas declaraciones, pero lo que más nos importa a los fines de esta tesis es que esos efectos que deberíamos esperar que aparezcan, efectivamente solo los observamos cuando la forma de medir los atributos es respecto a la forma típica de hablar de las personas.
Y esto está bueno, digamos, hay que seguir explorando esto. Esto es algo bastante interesante, digamos, y leer la literatura de esto fue sumamente interesante. Y sugiere también estar conectado con una idea que por ahí podría servir que los sistemas de diálogos hagan algún tipo de mimetización a nivel de proximidad, que a la gente que habla rápido, la hable rápido, que a la gente que tengan algunas características de ese estilo, digamos. Y los resultados que encontramos, no voy a ahondar en estas tablas, están puestas, digamos, son este estilo de cosas, pero van muy en línea con la literatura previa que existe en cómo se asocia la prosodia con la credibilidad, la persuasión, el engaño y la confiabilidad. Entonces, bueno, para concluir esta presentación, en el análisis de corpus encontramos asociaciones entre mimetización prosódica y variables sociales. Las mismas distan de ser lineales y directas. Esto es un aporte, digamos. Y además de ser un aporte para la computación, es interesante decir que esto es un aporte para entender cómo hablamos los humanos, todo el análisis de corpus, ¿no? Y cómo se comporta el habla humana en sí también. Y después en los estudios experimentales encontramos varios resultados que sugieren que las políticas de mimetización prosódica se relacionan con la percepción de habilidad de los avatares. Sin embargo, nos resulta complejo y resultó muy complejo entender o poder caracterizar un fenómeno tan sutil. Bien, algunas limitaciones y líneas de trabajo futuro en lo que refiere a los estudios de corpus. Estaría bueno analizar mayor diversidad de corpus y mayor diversidad de variables sociales. A mí me interesaría mucho, yo tengo ganas de entender mejor en qué contextos se observan estas cosas. Hay literatura que sugiere que, por ejemplo, si yo hablo con alguien de más poder, con un jefe, yo me mimetizo a esa persona y esa persona no a mí. O, por ejemplo, estudiar diálogos multipartes. Estudiamos acá diálogos didáicos, ¿sí? Entre dos personas. Podría hacer diálogos entre más de dos personas y ver qué pasa. Hay algunos cuerpos divertidos para hacer eso. Y después, en lo que es estudios experimentales, está pendiente de adaptar los esquemas propuestos o diseñar nuevos paradigmas para que sean más eficientes en recolectar datos, que podemos medir esto pero de una manera más potente. Los experimentos en línea parecen como el mejor camino, básicamente. Es decir, che, adaptemos esto para que pueda ser hecho online y en poco tiempo poder recolectar muchos datos. También existen posibilidades de colaboración con algunas empresas que nos podrían dar algo de esto y estaría buenísimo si se diera. Después, otra línea es incorporar más atributos prosódicos al estudio. Hoy en día los sistemas de síntesis modifican muy bien tono, modifican muy bien tasa del habla, intensidad no, lo tuvimos que hacer con Pratt por detrás básicamente, pero la verdad es que se está avanzando muchísimo con toda la cuestión de deep learning, toda la importancia que está tomando en sistemas de síntesis mucho más naturales y que permiten modificar otras cuestiones como la calidad de la voz, por ejemplo. Entonces estaría interesante incorporar esos avances en los sistemas de síntesis y ver, digamos, cómo funcionan estos experimentos. Y después otra cosa que uno piensa y diría, che, por ahí estaría bueno, vimos que hay efectos de la convergencia y de la proximidad. Bueno, incorporar de una manera más directa a los experimentos, por ejemplo, la convergencia. En estos experimentos trabajamos casi exclusivamente, sobre todo en los primeros, con sincronía. Y para terminar, como contribución a esta tesis, lo que hicimos fue presentar aportes en lo que refiere a medir y entender el fenómeno de la mimetización prosódica, y también en lo referido a los efectos que tiene que incluir este comportamiento en sistemas de diálogo. Algo que para mí es importante como un aporte, y creo que la conclusión, que es muy importante, digamos, ¿no? Porque cuando uno entra sin saber acá, se lleva una impresión inicial que no es tan cierta, pero lo que nosotros vemos es que existen estas asociaciones entre mimetización prosódica y variables sociales, pero parecieran ser complejas. No pareciera ser algo tan trivial como, che, mayor mimetización, mejor outcome, sino que pareciera ser sutil, digamos. Estos efectos parecieran ser complejos, hay que entenderlo mejor, hay que estudiarlo más todavía. Y en ese sentido, creo que los trabajos presentados acá ayudan a validar el esfuerzo realizado por la comunidad. Esto no somos Agustín y yo, digamos, trabajando en esto. Hay mucha gente en muchos países trabajando en cómo hacer que los sistemas de diálogo sean percibidos como más naturales. Y motiva verdaderamente a seguir avanzando en esta línea de investigación. Hay mucha tela para cortar todavía en este mundo. Entonces, bueno, con eso concluye mi presentación y ya agradeceré a toda la gente que hay que agradecer. Muchas gracias, Ramiro, por la exposición. Comenzamos entonces con las preguntas del jurado. Ana, ¿querés comenzar? Sí, muchas gracias. Bueno, no sé, aplaudir primero, muy lindo. Primero vamos a empezar con los halagos,
porque Gracias. realmente son muchos, tanto a Ramiro como a Agustín. Realmente fue muy interesante lo que ustedes abordaron, pero también estuvo muy bien escrita la tesis, muy clara, y también esta presentación, y sé que eso también lleva un montón de trabajo. Así que, bueno, antes que nada, felicitaciones. La verdad que es poco común encontrar tesis tan completas, digamos, desde el análisis de datos de los corpus para inspirar experimentos, pero hacer experimentos y analizarlos es realmente muchísimo trabajo y se nota. Y entonces la verdad que eso requiere unas felicitaciones adicionales. Muy, muy lindo trabajo de tesis. Muchas gracias. Te hago algunas preguntas. Algunas cosas me quedaron más claras de la presentación. Me encantó el cuadrito ese que presentaste. Sí, debería estar en la tesis ese cuadro. Sí, Sí. estuvo buenísimo. Mira, una de las preguntas que tenía es, vos, digamos, en el análisis de corpus, analizaste mucho bases de datos de Estados Unidos, y los experimentos los hiciste en Argentina, con argentinos. Y entonces justamente una de las cosas que vos mencionabas era, pero en particular en el análisis de corpus, ¿te dieron diferencias cuando vos analizabas un corpus, switch corpus, que era en inglés, con los call centers que eran en castellano latinoamericano? Y ahí vos encontraste diferencias en cuáles eran los mejores índices para clasificar. Entonces, para mí una de las preguntas era si vos crees que el idioma infiere en eso. O sea, hay una prosodia que es distinta en el inglés que en castellano, o incluso yo pensaba a veces el castellano tiene una forma más imperativa de hablar, y eso tiene que ver con cómo uno entona o cómo uno va cambiando, o mismo la idiosincrasia, si los americanos son un poco más politeness interactuando o no. O sea, si vos crees que eso puede influir, o si hay alguna forma de chequear, o si lo tuviste en cuenta, digamos. La pregunta es que yo, también de conocer el trabajo de Pablo Brusco, que va a presentar en breve también, creo que hay cosas que son de la función de la prosodia, digamos, y por lo que veo que él ha trabajado, que son, no quiero decir universales, digamos, pero que sí son compartidas entre idiomas, digamos. Él estudia cambio de turnos y ve que hay muchas similitudes entre idiomas, por ejemplo. El tema de los efectos de la mimetización, tenés un súper buen punto, digamos. El experimento de GoFish, por ejemplo, fue hecho con gente de Estados Unidos y Eslovaquia. Yo lo presenté en la tesis, digamos, y los experimentos de Eslovaquia hay que trabajarlos un poquito más, todavía junto a Stefan Venus, que es un colaborador de este trabajo, incluso en el trabajo en Interspecies 2016, hay un mini piloto con datos de Estados Unidos, donde también observamos efectos. También se observan efectos. Pero son menos datos y yo no me animo a sacar una conclusión de si son los mismos, son diferentes, si en el fondo nos están faltando datos. Yo genuinamente creo que es una buena pregunta y que es una pregunta grande y sería el tipo de preguntas que estaría por ahí buenos diseñando un paradigma que enfocado en que sea más eficiente recolectar datos, digamos, que hacer que este trabajo no tome 3 años, sino que sea algo que podamos hacer online. Me parece que es una buena pregunta. Me parece que no está respondida. Mi sospecha inicial es que que puede ser que varíe, digamos, los comportamientos, digamos, entre un idioma y otro. Mi sospecha inicial es que puede ser, hay diferencias, pero no te la puedo contestar, digamos, porque creo que en este momento nadie la debería poder contestar con mucha claridad. Pero creo que sí, objetivamente es una muy buena pregunta de investigación y que debería estar en los bullets de trabajo futuro para hacer, indudablemente. Sí, que justamente pueden encarar ustedes que están haciendo experimentos en Argentina, ¿no? O sea, la relevancia, eso está buenísimo. Totalmente. Respecto a esto, tengo un montón de preguntas, voy a elegir algunas para no ser tan pesada, pero una de las preguntas era por qué habían elegido avatares femeninos, o sea, si habían probado masculinos, o si hay alguna cosa genérica en la literatura de porque si son más confiables o menos. O sea, pero igual ustedes eso contrabalancean en los experimentos, digamos. Y es una buena pregunta, digamos, y creo que es, además, muy idónea para el momento y todas esas cuestiones.
hay algo que es práctico y es que los sistemas de síntesis prácticamente siempre son voces femeninas, digamos. Y por algún motivo los ayudantes virtuales, vas a ver Siri o Google Assistant, suelen ser voces femeninas. Y hay mucha gente criticando y viendo eso. Y la verdad es que ¿por qué nosotros seguimos esa línea? Es porque mucho como que no nos quedaba otra. Teníamos que elegir un sistema de síntesis del habla y los disponibles estaban todos entrenados con voces femeninas. Pero me parece que es súper buena pregunta. Hay un paper justamente de Stefan Venus donde estudia algunas diferencias en estos comportamientos con género, digamos, y pareciera haber algunas cuestiones. Más allá de eso, pareciera que al mismo efecto, a la misma ocurrencia de mimetización le afecta la cuestión de género, que sean diálogos entre personas del mismo género, no del mismo género, literatura hiperincipiente, y que sería interesante, digamos, incorporar al análisis sistemas de diálogos que sean voces masculinas, por ejemplo, y voces femeninas, y mezclas, y todas esas cosas. La pregunta concreta es ¿por qué nosotros hicimos esto? Porque muchos no tuvimos otra opción. Dado los recursos que habían, eran todas voces femeninas. Y ahí la pregunta sería, dado que eso era lo que, y está perfecto, digamos, además también uno no quiere estar inventando la pólvora todo el tiempo, pero la pregunta es si vieron alguna diferencia, ustedes sí hicieron experimentos en hombres y en mujeres, digamos, entonces si hay alguna diferencia respecto de eso, si lo analizaron o... Hemos, en el capítulo de entrainment a nivel de acto de diálogo, separamos y hacemos y vemos que pareciera que haber algunos efectos más fuertes a nivel de los participantes masculinos, pero tampoco me animo mucho a decir, son muy poquitos datos, digamos. En el Go Fish with Helpers no abrimos esa puerta, quizás por una decisión de tratar de evitar abrir algo muy grande. Yo lo que sí tengo ganas, digamos, y cuando ponía acá puntualmente ver en qué situaciones, contextos sociales surgen, creo que es un estudio bastante interesante también para hacer a nivel de corpus, digamos, para ver si ya no cómo se relaciona la mimetización con algún atributo prosódico, sino cuánto ocurre más o menos la mimetización en algunos contextos, y probablemente la idea de incorporar el género como alguna variable, digamos, a partir del cual partir los datos, es algo que me interesaría antes de largarme a hacer un experimento en esta línea. Me parece que es algo súper interesante y no lo hemos hecho en la tesis, no hemos ahondado en esa línea, pero sí es algo que como trabajo futuro me gustaría a mí abordar un poquito. Buenísimo. Te hago una pregunta más a ver, y después dejo a los otros jurados para poder avanzar un poco. A mí en este sentido también, que son cosas que vos mencionaste, me preguntaba, si, o sea, esto vos puedes cambiar, por ejemplo, el pitch, una cantidad, un 10%, qué sé yo, y ver eso cómo influye. Pero también el pitch está relacionado con el tamaño de la persona. Esto de que, por ejemplo, una persona más chiquita va a sonar más aguda y una persona más grande, de tamaño, ¿no? Físico, Sí. va a sonar más grave. Y que tiene que ver con esto que vos mencionabas también de atributos acústicos prosódicos, o sea, generales. Y la pregunta es esto, ¿no? Si uno confía más en alguien más grande, o sea, como cosas más básicas, si uno, o sea, si plantear esto, ¿no? De decir, bueno, si uno parte de un nivel basal y después está el tema de la mimetización o no, pero si uno va a mimetizar desde alguien, el cual es esto, ¿no? Como más próximo a un jefe o a alguien que toma el rol de alfa porque es más grande, así eso influye. Yo creo que ahí, digamos, creo que diste en el clavo, digamos. Creo que hay algunos resultados, no están acá tan claros, está en el draft tesis, pero en este último capítulo, que yo pasé bastante rápido, algo interesante era que el tono alto, básicamente, en eso de decir, che, esto es verdadero o falso, un tono alto, sin importar cómo lo medías, de manera absoluta o de manera relativa, tendía a estar asociado a como menos confiable, digamos, básicamente, a ese efecto, a tiempos asociados a de creer más, considerar mentira algo, digamos. Se notaba ese efecto, se notaba muy claro. Y era el único caso en donde se notaba un efecto a nivel, creo que eso está en el paper más que en la tesis, sé que en la tesis debe estar escrito también,
pero era el único caso en donde se veía un efecto en true-false de un determinado valor de un atributo acústico prosódico, que en este caso del tono, que se veía un efecto a nivel absoluto. Y era eso, digamos, hay literatura, es quizás la más documentada de literatura en donde se ve que hasta por género, digamos, mujeres que hablan más grave suelen ser como consideradas como más confiables o cosas por el estilo. De hecho que en estos cursos de oratoria y todas esas cuestiones y de liderazgo, medio que a todo el mundo le dicen trata de hablar grave para imponer temas, digamos, ¿no? Entonces sí, indudablemente es una buenísima anotación, digamos, ver esto, que cómo puede estar afectando este estilo de cosas. Lo único lugar donde lo hemos abordado medio tangencialmente en la tesis es ahí, pero también es un muy buen punto para considerar. Es verdad. Sí, también esto que depende qué es lo que uno está pidiéndole al sistema, ¿no? Qué interacción uno quiere, o sea, si es distinguir entre true o false o un amigo o un enemigo. Sí. Sí, tal cual ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo No, algún par de gracias, Ana. preguntas más, pero son un poco más molestas. Las voy a dejar a los otros jurados y en todo caso después te hago un par de preguntas en privado o en otro momento. Muchas Perfecto. gracias y Gracias, Ana. felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Ana. David, ¿querés continuar con preguntas? Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la Universidad de Buenos Aires y al Departamento de Computación en particular el que me hayan invitado a evaluar esta tesis doctoral. Para mí es un honor porque considero que la Universidad de Buenos Aires pues, es una universidad importante en el panorama iberoamericano y además pues conozco a Agustín desde hace muchísimos años, hemos coincidido en muchísimos congresos y sé que bueno, es una persona, es un investigador potente, digámoslo así, una persona conocida, respetada y para mí pues ha sido no solo un placer revisar la tesis, sino también, como decía, un honor. Comienzo felicitando, no solo por la exposición, ¿no? Que sí que ha sido clara y precisa, sino también por el valor de la propia tesis. Revisando lo conseguido en la tesis, veo que hay 3 publicaciones en InterSpeech, una publicación en ACL y otra publicación en Speech Communication, que se dice muy fácil, así se dice rápido, ¿verdad? Pero cuesta mucho esfuerzo. Y además, son publicaciones que tienen muchas citas, por lo que he podido ver. Os habéis convertido en referente. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Y lo habéis hecho, bueno, pues la tesis, si me permites resumir de forma grosera, pues tiene 2 partes. Una en la que se analiza el fenómeno del entrainment, buscando evidencias dentro de corpus, y una segunda donde se intenta utilizar ese entrainment en aplicaciones prácticas de sistemas de diálogo. Y en las 2 partes hay cosas de mérito, hay aproximaciones experimentales novedosas, hay rigor, pero yo valoro una tercera pata de vuestra tesis y de vuestra investigación, que es la honestidad. Me he encontrado bastantes trabajos como revisores que han intentado analizar entrainment y donde en realidad es un fenómeno. La motivación está muy clara, la has presentado muy bien también en tu tesis y en la presentación oral. El fenómeno es evidente que el entrainment existe, pero otra cosa es localizarlo, ¿no? Otra cosa es encontrarlo, medirlo, cuantificarlo y después usarlo. Entonces yo creo que habéis tenido la virtud de ser muy honestos, porque habéis encontrado evidencias, pero tampoco las esperadas. Directamente lo reconocéis tal cual y creo que eso vale. Eso tiene mérito, ¿no? Porque a veces el investigador se obsesiona, ¿no? En buscar ese fenómeno en el que cree y en pensar que las evidencias son más importantes de lo que realmente ha conseguido, ¿no? Y dicho esto, yo creo que
que no es poco. Un par de comentarios, cuestiones críticas o incluso ideas, ¿no? para trabajos futuros. Principalmente quiero ver qué opináis, ¿no? Sobre una crítica que hago con los trabajos de entrainment, la suelo hacer casi siempre que me llega un trabajo de estos de entrainment. Y es sobre la unidad de este análisis. Vosotros utilizáis la unidad IPU, interpausas, y sobre la interpausa la utilizáis como base para ver la evolución temporal a lo largo del discurso. Grosero, sé que no es tan simple. Corrígeme después si quieres, pero déjame continuar. Yo tengo la sensación, desde luego es una unidad prosódica válida, es posible que el entrainment, no es posible, vosotros habéis encontrado evidencias, se pueda identificar a lo largo de esa entidad. Pero tengo la sensación de que entrainment se produce también a un nivel que está por debajo de esa unidad. Y no tengo demostración ninguna, no tengo más que una intuición, ¿no? Pero es un fenómeno muy común. Aquí en la península ibérica pues sucede mucho también, sabes que hay muchísimas, igual que os pasa a vosotros entre Buenos Aires y Mendoza, hay diferentes entonaciones. Aquí pasa mucho entre Asturias, Castilla, Galicia, el País Vasco, Andalucía, pues hay muchísimas formas de hablar y sucede a los castellanos, pasa cuando vas a Asturias, acabas con el tonillo, con un tono más cantarín, acabas imitando, acabas mimetizando. Yo creo que la mayor parte de los esfuerzos que uno hace por mimetizar, no sé si ocurren a nivel por encima de la unidad entre pausa. Yo tengo la sensación de que tienen que ver con la forma de hacer los acentos o la forma de hacer los finales de grupo de entonación, los boundaries. Y no sé si al hacer el análisis que hacéis de tratar las unidades de entonación como zonas entre pausas, no sé si y aproximarlas con valores planos, no sé si os cargáis esa información. No sé si perdéis una información que desde mi punto de vista puede ser muy útil, no sé cómo lo ves. Yo, o sea, escucho como cuando uno escucha dice, y sí, es así, digamos. Coincido como 100% con vos, de hecho, estaba pensando que yo una vez estuve 2 semanas en Chile y no solo que hablaba como chileno, pensaba como chileno, ya en un determinado momento, hasta el tono mental de esa voz que uno tiene había cambiado. Entonces, efectivamente está eso, digamos, no puedo decir está. Comparto tu inquietud de que tal, yo no he investigado de eso y no conozco literatura yo tanto que haya investigado a ese nivel. Mi sospecha es que pareciera indudable que es así, digamos. Al análisis a nivel de IPU parece como una brocha gorda, digamos, como que uno está haciendo algo a grandes trazos. Entonces sí, coincido y me parece que indudablemente es un área para investigar y probablemente, tal cual lo pusiste, que me parece que está perfecto, parecía ser un área potencialmente muy rica, digamos, porque es un gran... Todos notamos como muy lógico lo que vos decís y no me parecería raro que se encuentren estas cuestiones. Ahora bien, poniéndose en el objetivo de esta tesis, en el fondo a nosotros lo que nos importa es el tema de la mimetización en sistemas de diálogo, ¿no? Y nosotros estamos un poquito acotados por el mundo de lo que podemos hacer ahí. Y la capacidad de modificar los atributos prosódicos es es más brocha gorda, digamos, de lo que podemos medir. Podemos subir un 10%, bajar un 5% al 3 atributos prosódicos y no más de eso. Ahora es un experimento en el que Agustín ha trabajado más, digamos, de modificar, hacer diferentes mezclas de, digamos, el corpus que se usa para entrenar a los sistemas de diálogos para que tengan tonadas de algún lugar, por ejemplo, un español hablando que suene como más estadounidense, como un estadounidense hablando en español. Creo que ese tipo de estudios podrían haber ido en esa línea. Recuerdo que en el comienzo del doctorado, cuando uno habla un montón de cosas,
dijimos, che, podemos aprovechar esto, al final no quedó, él lo siguió, digamos, y me parece que está buenísimo, digamos. Y también me parece que esas limitaciones que tenemos de los sistemas de diálogos que nos permiten modificar tan poco, al menos de manera simple, ese trabajo que comentó Agustín, si yo no entiendo mal, no lo conozco en detalle, que mezcló voces con diferentes y logró tonadas fue muy laborioso, fue muy costoso, digamos, de hacerlo. Por lo que veo ahora, los sistemas de diálogos, por ejemplo el de IBM, puntualmente en inglés, mucho más que en español, permiten modificar un montón más de características de habla. No sé si llega a la tonada. Hay algunas cosas tonadas, porque uno puede elegir el americano estándar, o el inglés de Inglaterra, o el inglés de Estados Unidos, y quizás se pueda hacer algo. Pero la limitación más grande, digamos, para el objetivo de la tesis, creo que es eso, cuánto podemos modificar. Sin embargo, y no creo solo para la tesis, creo para cualquiera que se meta en esa línea de investigación, a nivel de llevar adelante experimentos donde los sistemas se adapten. Al otro nivel, al nivel de análisis de corpus, me parece que está buenísimo, y es una línea de investigación súper interesante eso, cómo ocurre este fenómeno a nivel más pequeño, digamos, a nivel más adentro de los IPUs, digamos, y considerando este estilo de cosas. No es algo que nosotros hayamos hecho, quizás, digamos, porque el IPU fue siempre nuestra unidad de interés por una cuestión de que eran sistemas de diálogo lo que hay detrás de todo esto, pero ahora, como lo decís, lo tengo anotado como algo para charlar sobre qué avanzar, está súper interesante. Gracias. Muy bien contestado. Otra cuestión sobre la que quería oír tu opinión. Yo tengo experiencia, hicimos con una tesis hace tiempo, de incluir una sofisticación en sistemas de síntesis de voz aplicada a sistemas de diálogo, una sofisticación para intentar hacer los sistemas más naturales o más próximos al habla humana, que era incluir disfluencias, incluir fillers, incluir pausas alargadas, etc. Entonces hicimos también un experimento similar al que habéis hecho vosotros, con un juego en el que había un avatar y utilizaba voz sintética. Y entonces esa voz sintética comparábamos si utilizas la sofisticación que incluimos o no la utilizas. Entonces no lo evaluamos en términos de competencia, que me parece muy inteligente, ¿no? Buscar una variable de interés dentro de todo el abanico que existe en sistemas de diálogos. Creo que ahí habéis acertado. Nosotros evaluábamos en términos de naturalidad y de gusto, likability. Entonces nos encontrábamos con que al incluir esta sofisticación, las notas de naturalidad subían, pero había un cierto efecto negativo, un cierto efecto de aversión que atribuimos al Uncanny Valley, que es ese efecto esa cierta aversión que sentimos los humanos cuando las máquinas empiezan a hacer cosas que empiezan a parecerse un poco más de lo normal a lo que se espera de ellas, ¿no? No sé hasta qué punto habéis podido tener algo parecido. Digamos que esa respuesta negativa a una máquina que si es capaz de percibir que la máquina se está mimetizando contigo. No sé si crees que realmente la gente lo percibe o no lo percibe. Eso no lo has preguntado. No sé si lo llegaste a preguntar, lo puedes confirmar. Y si crees que puede tener algo que ver con algunos resultados sorprendentes que has podido tener, ¿no? Donde debería de ser mejor, en realidad los usuarios dicen que no, que me parece mejor que no se adapte. ¿Qué opinas? Primero que me hubiera gustado, no lo conozco, no sé si está publicado el paper, digamos, pero a mí me costó mucho encontrar literatura de la Uncanny Valley en el mundo de la síntesis de habla, digamos. Generalmente todo está hecho con cuestiones de imagen y cuestiones visuales y robótica generalmente. Y es algo que con Agustín hemos hablado bastante, digamos, y hay alguna literatura que a mí me ha costado encontrar, y estaría bueno, digamos, a mí me gustaría leer ese trabajo puntualmente. Por eso yo no tengo una respuesta tan clara, y por eso en la presentación y en la tesis misma lo pongo como una hipótesis, y que algunos lo mencionan como una hipótesis, y de hecho hablando con otra gente
¿Es verdad que un sistema más natural va a andar mejor, digamos? ¿Estamos muy seguros de eso? Y está ese desafío. Primero, si nosotros esperamos un sistema que es todo natural. Antes de contestar tu pregunta, no me queda del todo claro, digamos. Hay como una ilusión de que nos gustaría que esto sea como esas películas de ciencia ficción en donde los diálogos hablan prácticamente como un humano. Y por ahí no, por ahí queremos que la máquina la diferenciamos y sea una máquina y ¿qué se hace el humano a esta cosa, ¿no? Que hable como una máquina. No me queda del todo claro que incluso una máquina hablando perfecto sea preferible a una máquina. Es una pregunta, y es una pregunta válida de investigación. El segundo problema que veo es que, digamos, en esa línea de investigación, es que hay que ser genuino, digamos. Por lo menos cuando yo empecé mi doctorado, pues, ha cambiado un montón. Los sistemas de diálogo que teníamos hablaban como robot, digamos, y le podíamos incorporar un comportamiento a nivel tosco, que es modificar estos niveles base, digamos, de los atributos prosódicos para tratar de simular lo que vemos que hacen los humanos, pero no deja de ser un robot tratando de hacerse el humano, digamos. Entonces, es indudable que todo lo que son experimentos y va a estar un poco siempre con esa sombra, digamos. ¿Verdaderamente estamos logrando una naturalidad verdadera o quizás algunos efectos que si tuviésemos algo así, anduvieran bien? Creo que es una buena pregunta. Sospecho que creo que no lo puedo medir y sospecho que hay algo así en los trabajos presentados en esta tesis, digamos, que hay algo así. Habría que ver, ¿sí? Sí, sí, no. Te interrumpido, perdón. No, estoy pensando cómo podría uno hacer algo por el estilo. Sería como proponer un experimento que sea totalmente un mago de Dios tremendo. Digamos que hay cosas ahí dando vuelta también, que en el fondo uno crea que estás jugando con una computadora y estás jugando con una persona del otro lado siguiendo algún comportamiento, algo por el estilo. Sería súper complejo también implementarlo, ¿no? Pero es difícil, no puedo dar una respuesta certera. Sí puedo dar una sospecha, que mi sospecha, digamos, con todas las inquietudes, digamos, todas las dudas que yo tengo sobre naturalidad y alcances sociales, por eso hay una hipótesis detrás de esto, es que es indudable que estos sistemas serán robots tratando de simular algo humano. De hecho, es un hecho, le decimos, es un avatar, y las voces hoy en día todavía no son del todo naturales. Cada día mejoran más, es increíble. El de Amazon Web Services Poly, uno lo escucha y es notorio cómo mejora, digamos. El de IBM anda muy bien. Siguen siendo robots todavía, digamos. Y bueno, yo creo que va a ser toda la comunidad en paralelo, los ingenieros que mejoran esto permitiendo ver si a nosotros nos permite encontrar estos efectos positivos, y si no son positivos, motivaremos más el trabajo de eso. Yo acá creo que ya es un trabajo bien de comunidad grande, digamos. Es un punto complejo, y no lo puedo responder a ciencia cierta, eso no. Okay. Otra de las experiencias que tuvimos en aquel trabajo fue que influye mucho la calidad del sintetizador. Y en vuestro caso, y en el que fue en el nuestro también, cuando tenías que hacer modificaciones en la frecuencia fundamental o en la duración, que estamos hablando de un 10%, bueno, pues un 10% pues puede ser poco o puede ser mucho, depende con el tipo de frase con la que te encuentres. Pero al utilizar esas modificaciones, si has utilizado además, dices que has utilizado Pratt o incluso, bueno, depende, hay sintetizadores que hasta esos niveles pues lo hacen bastante bien, pero la calidad de la voz puede degradarse. Totalmente. Sí, Entonces, totalmente. ¿cómo crees que ha influido eso en los juicios? Te quiero Lo decir, tuvimos en cuenta, al menos, digamos, porque en las secciones de experimentos, digamos, en nuestro análisis de corpus, antes de largar un experimento, hacíamos, por ahí no está tan detallado, digamos, pero siempre fijamos cotas máximas y mínimas de variación de los atributos acústicos prosódicos en porcentuales, de una manera subjetiva, diciendo, preguntándole a la gente hasta qué punto lo encontrás natural, hasta qué punto te parece que empezó a sonar mal, digamos, cuándo te parece que ya está medio raro. Entonces, intentamos hacer que
hubiera entrainment, pero únicamente dentro de esas cotas, digamos. Y si el límite máximo era un 10% subir y la persona hablaba un 20% más agudo de lo que suele hablar, no sé si el caso habló en el pie y pegó un grito, básicamente, nada, se quedaba en 10 únicamente. Eso puede ser una falla, indudablemente, pero es algo que decimos que es mejor a hacer que los hablantes, que la gente esté expuesta a hablar notoriamente de mala calidad o poco natural. Entonces, creo que lo hemos tenido en cuenta. No puedo decir, digamos, que no haya influido, digamos, es un factor que no puede haber influido. Sin embargo, no pareciera ser en estos experimentos como lo hemos hecho algo que me desvela mucho, digamos, por la cuestión de que al menos se escuchaba tan antinatural como el valor default del TTS, digamos. No puedo decir que se escuchaba, pero no había un cambio dramático en eso. Y no fuimos solamente Agustín y yo, llamamos a colegas también para que escuchasen, y antes de los experimentos hacíamos pruebas pilotos y cosas por el estilo, digamos. Pero indudablemente es algo a tener en cuenta, digamos, porque si de golpe empezamos a subir, lo único que modificamos con Pratt era el volumen, ¿no? Y empezaba a hacer clipping fuerte, y se escuchaba, y la cosa no iba a estar buena. Y evitamos que pasaran esos tipos de efectos. Pueden haberse escapado, pueden haberse metido, digamos, pero no es algo que de lo que más me desvela eso. Creo que lo hemos atajado relativamente bien. Muy bien, pues repetir mis felicitaciones a ti y a tu tutor. Y nada más, enhorabuena. Muchas gracias, David. Gracias, David. Vanina, tu turno. Gracias, Ramiro, por la presentación. Y bueno, ya me da cosa repetir lo mismo que dijo Ana y David, pero la verdad es que tanto la presentación como la tesis me parecieron muy buenas. La tesis, la verdad es que me encantó la manera en que está escrita, es muy clara, sobre todo para alguien que, como yo, que está alejada del dominio de aplicación específica. Me pareció muy clara y, ay, disculpen que mi gata está como loca. Así que por ahí se va a escuchar. Así que bueno, felicitaciones por eso, la verdad que me pareció un trabajo muy lindo, más allá de los resultados, la metodología que usaste, la manera en que presentaste los experimentos, que diseñaste los experimentos, me pareció muy importante, muy interesante, y cosas que, como creo que decía David, o Ana, ya no sé, quizá lo dijeron ambos, a veces falta en algunas tesis de doctorado que sea tan claro de que el estudiante tiene esa idea de cómo es hacer un experimento, y cuáles son los pasos y cuáles son los objetivos. Así que bueno, te felicito por eso. Gracias. Tengo 2 o 3 cosas nomás que no sé si son preguntas o acotaciones, no te voy a molestar mucho. Volviendo un poco a la discusión que tuviste recién con Ana sobre la cuestión de género, una cosa que me resultó interesante, que vos ahora en la charla no lo mencionaste, fue ese análisis que hicieron con los valores de Shapley para explicar de alguna manera los resultados, las predicciones que estaban obteniendo. Y si no me equivoco, ahí se veía una cuestión de género involucrada, si las personas que estaban involucradas en el diálogo eran mujeres o no, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdo bien eso? Bien. Sí, eso está súper interesante. Yo creo que esa es de las cuestiones también motivadoras a estudiar un poco mejor cómo ocurre, cuándo ocurre la mimetización. Es llamativo. La variable más importante para predecir si una de las llamadas telefónicas de switchboard era etiquetada como natural, básicamente, era si las dos hablantes eran mujeres. Y era bastante marcado el efecto. ¿Le ves futuro hay un montón de sutilezas tipo de análisis? Si le ves futuro a ese tipo de análisis en esta área, como para indagar en otro lado, vos también decías, bueno, en qué contexto
medirlo en qué contexto se da la mimetización o no, o también incluir otras variables que tuvieran que ver como, no sé, background de la persona que está llamando. ¿Te parece que sería útil para poder? Te lo digo porque fue, digamos, de la parte que me llamó mucho la atención de que hablaras de tratar de buscarle una explicación más allá del modelo que estabas aproximando, ¿no? Sí, yo le veo, digamos, mi formación de origen, digamos, y es innegable, yo soy de formación más de rama de las ciencias sociales, soy un economista, digamos, por lo más que René, digamos, y me gusta todas las cuestiones de interacción entre personas, me gusta todo ese estilo de personas, y me gustaría, digamos, sobre todo las técnicas que desarrollamos en el capítulo 2, esto de cómo medir entrainment, que yo le confío más al de Tama, me gusta más, digamos, cómo está, empezar a aplicarlo a ese estilo de estudios. Yo no hablé acá, pero está esta teoría de la acomodación, que dice que, bueno, que uno trata de mimetizarse a otra persona para generar más cercanía o más lejanía social, básicamente. Ver, digamos, si eso fuera cierto, de vuelta poniendo condicional, che, si esto fuera cierto, bueno, ¿cómo esto afecta, digamos? Sucede que, yo qué sé, efectivamente, es tan marcado que, por ejemplo, en una negociación, el que va negociando y va ganando, se ve que la otra persona se adapta más a uno, o por ejemplo, en cuestiones de género, que sería fuerte, digamos, decir eso, sucede que algún género se mimetiza más al del otro, por ejemplo, o sucede que ocurre más en diálogos donde los hablantes son determinados géneros. Creo que hay mucha tela para cortar, digamos. También creo que esos son estudios como bastante... Si el fenómeno del entrainment es sutil y el fenómeno de medir el entrainment es sutil, el fenómeno de ver dónde ocurre y sobre todo cuando uno incorpora una variable como puede ser relaciones de poder o puede ser género, puede ser diferentes cosas, creo que no es un estudio solamente para un computador y un economista, digamos, sino que tiene que haber gente que verdaderamente enriquezca los datos, el análisis y principalmente las conclusiones e hipótesis que pueden salir, digamos. Yo creo que es súper bueno y creo y tengo ganas, y he hablado con gente, digamos, que es bastante buena en esas cosas, de incorporar ese nivel, pero no es algo que me anime a hacer solo, digamos, porque salía mal seguramente. Bueno, después te pregunto específicamente del experimento de GoFish. Ustedes fijaron cuatro políticas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué esas 4? O sea, yo ya sé que 4 porque si no es un montón de experimentos que tienen que hacer, pero ¿por qué específicamente esas 4? ¿Qué intuición los llevó a ustedes o hicieron algún tipo de pruebas o algo para decir, bueno, son estas 4 las que vamos a mirar a través de todos los experimentos? No, ahí yo me acuerdo, digamos, este proyecto también estaba la directora de Agustín, digamos, y otro colaborador de afuera, y ella le dijo a Agustín, van a terminar probando todas, básicamente, porque fue... Y la verdad que sí, lo ideal sería probar todas las combinaciones de todo, digamos, las 27 que serían ahí combinaciones. Pero es muy engorroso recolectar datos de experimentos, es súper... No quiero decir la palabra molesto, pero es engorroso y por momentos, no digo por todo momento, pero por momentos es muy frustrante también, digamos, como, uy, una hora y falta un montón. Y la verdad que idealmente a mí me gustaría, che, sí, probamos todas las 27 combinaciones de políticas, 26, porque una no tiene sentido, todo neutro no tiene mucho sentido, y decir, bueno, hacer una vez más general. Y la verdad que no se pudo, digamos, por una cuestión principalmente de tiempo, y probamos estas, y la historia es así, testeamos el paradigma con únicamente mimetización en tono, en tasa del habla, para testear si hablaba básicamente, y eso fue lo que se presentó en Speech en 2016. Después fuimos con qué dice la literatura, bueno, mimetización en todo, y llegamos a esos resultados. Después notamos cambios tan grandes en los resultados que dijimos, bueno, acotemos, si cambiamos únicamente esto, veamos las diferencias entre uno y otro, qué es lo que generan. Y en el último ya estábamos con poca gasolina, básicamente con poca nafta, y dijimos, bueno, probemos uno al que le tenemos más confianza, de mimetización y mimetización en los otros dos. Y probamos ese y llegó ese resultado que fue como, che, se nos cayó un poco lo que teníamos antes, y fue como, uy, ¿qué pasa acá? Pero también es un aprendizaje, digamos, no es algo que
hay que avanzar. Eso es un indicio de que, bueno, pareciera que, de vuelta, todo es sutil, digamos, de cambiamos una cosita, nos cambian muchos resultados. Y lo que necesitamos verdaderamente en la parte experimental es que no nos cueste tanto. Y no estoy hablando de plata únicamente, estoy hablando principalmente de tiempo y esfuerzo. Que testear esas 27 hipótesis no sean 4 doctorados, sino que sea algo que esté bien programado, que de alguna manera confiemos que los datos que recolectemos sean de buena calidad y que podamos ponerlo en Mechanical Turk o podamos hacer una aplicación de lo que fuera y recolectarlo. Y creo que eso sería como en la línea experimental, indudablemente eso es lo que hay que hacer, digamos. Salvo que uno tenga acceso a algo que sería como bestial, que sería, che, la gente de Google nos permite hacer un experimento con sus teléfonos, ¿no? Que sería como indudablemente el mejor de los mundos, pero es algo lejano, digamos. Eso sería el mejor de los mundos, ¿no? Creo que algo bastante bueno sería, che, hagamos estos sistemas de tal manera, o estos experimentos de tal manera que podemos presentar online y que en 2 semanas, 3 semanas dejamos andando y tenemos los datos así. Más datos, quizás de menos calidad, pero más datos, digamos. Ese es el desafío, digamos, que tenemos ahora. No, te preguntaba esto de las políticas porque me pareció interesante esto de evaluar la mimetización y la desmimetización como cosas equivalentes. Sin conocer la literatura específica de esto, yo, o sea, me imagino que el fenómeno es mucho más dinámico de lo que uno puede medir en este tipo de experimentos, ¿no? Como que de alguna manera hay como una suposición de independencia de cada acto de diálogo, ¿no? Como que sí. no depende fuertemente de la historia. Entonces yo me imaginaba, bueno, pero ¿qué pasa si creo que te lo puse en los comentarios, ¿no? ¿Cómo analizarías, que está fuera del scope de los experimentos de ustedes, ¿no? Pero ¿cómo analizarías en una conversación algo que va escalando, ¿no? Entonces, si el avatar te empieza a mimetizar y vos empezás a subir la voz, él empieza a subir la voz, ¿no? ¿Cuándo se tiene o se puede dar cuenta de que tiene que ir para el otro lado, ¿no? Por ejemplo, una situación, cuando alguien se pone nervioso, ¿no? Una estrategia del interlocutor es tratar de bajar el tono, tratar de pausar un poco más las palabras. Bueno, y en relación a esto te quería preguntar si en el estado del arte existen ese tipo de algoritmos que hacen como algo más inteligente, dinámico, en relación a cómo está reaccionando el usuario. Sí, está buenísimo. De curiosidad nada más. No, sí. Lo primero es sobre lo que vos comentaste, yo creo que, de vuelta, son todas cosas que dan en el clavo. Por ejemplo, yo me imagino en un corpus como Switchboard, donde lo que consiste es 2 desconocidos que le dicen hablar de algo, diferentes tópicos, jardinería, alguna lección, o temas como la pena de muerte, ¿no? Y hay temas variados, nosotros controlamos el análisis por eso, ¿no? Yo me imagino que ahí donde son 2 personas hablando, por ejemplo, sincronía en volumen, y quizás que los 2 se están enganchando y están contentos y van en la misma línea y escala y está todo bien, sí, perfecto, listo, pasó 5 minutos, cortamos y se acabó. Pero en el otro corpus, en el call center, que son llamadas de atención al cliente, si los 2 empiezan a subir de volumen, es algo totalmente diferente, es que básicamente está por explotar todo ahí, digamos. Entonces, creo que es un buen ejemplo de lo sutil que es esto, digamos, ¿no? Del contexto. Y lo que vos mencionás me parece que da en el clavo, digamos. Es algo muy dinámico, muy dependiente del contexto. Esto, de vuelta, quizás lo estoy diciendo con más confianza. Creo que es algo muy dinámico, creo que es algo muy dependiente del contexto. Son cosas para estudiar, indudablemente. Hasta donde yo sé y hasta donde yo veo el estado del arte es que no se hace nada, digamos. Esto de mimetización no está implementado en los sistemas. A lo sumo, lo que yo veo que no es mimetización es que uno le dice a Google, se están contando un chiste y el remate del chiste lo hace más agudo, digamos. Es como que no es muy breve, es muy pequeña la manipulación prosódica que se hace a los sistemas de diálogo que yo esté notando, digamos, en la práctica. Creo que
esto también es una hipótesis. Creo que en los próximos años vamos a ver cambios dramáticos, digamos, que ya que el remate del chiste se haga más agudo y después suena una batería, otras cositas, por lo menos es un indicio de que esta gente se está interesando en estos temas, que lo están contemplando, digamos. Así que creo que se van a ver cambios interesantes en eso. Bien. Bueno, y lo último, también en el Go Fish, que me pareció que fue que más tiempo le dedicaste en la charla. En todo, ¿no? Yo pensaba, o sea, ustedes le setean como la variable social es esta idea de que de confiabilidad, ¿no? De que te va a llevar a ganar el partido. Y vos después decías que, bueno, una de las contras de ese contexto es que es muy simplista, ¿no? Que lo podrían complejizar un montón. Pero yo pensaba, ya de por sí, aún así, en una interacción muy básica, ¿no? De una pregunta-respuesta, muy, muy acotada se puede decir, también es difícil, digamos, asegurarse que la variable social que el usuario está de alguna manera persiguiendo es la que vos le seteaste, ¿no? Digamos, porque él podría estar más allá de querer ganar, de que hay plata de por medio, de lo que sea, podría haber alguna otra, te lo hago medio como pregunta, alguna otra interpretación suya con respecto a la interacción que tiene con el avatar que lo haga no consultarle tanto o consultarle más allá del beneficio que va a sacar del juego? Sí, es súper bueno, digamos, ese comentario. Yo no sé si lo escribí tanto en la tesis, ese fue un comentario que Stefan Venus, uno de los investigadores, no sé si principales también con Agustín del proyecto donde estaba esto, creo que sí, que los dos son investigadores principales, acotó en uno de los proyectos en el de Entrainment a nivel de actodiálogo y de hecho quedó bastante escrito en el paper, era, sí, pero ¿por qué estamos seguros que estamos eligiendo por habilidad y no por una cuestión de que le gusta más? Básicamente, de likability, digamos, por ahí dice, no, yo quiero tener como mi contrincante final que me pareció más entretenido, como disfrutaba más estar con eso. Ahí había algunos indicios, en este caso particular, de que una pequeñita falla en el diseño nos permitió también notar que a la gente pareciera importarle mucho la habilidad, digamos, que la selección esa estaba hecha por habilidad. Ahora estoy medio mareado, debería volver a leerlo, pero había una cuestión que si nosotros lo hubiésemos pensado mejor, no lo incorporábamos, eso no hay ningún tipo de duda. Pero dado que estaba ahí, que era un problemita, también nos permitía decir, che, fíjate, esto sugiere que la gente está tomando su decisión en gran medida para poder ganar la partida final, digamos. Entonces, en ese experimento había algunos indicios en los datos, que son pocos datos igualmente, pero había algunos indicios de que sí, podía estar driven by, llevado por esto, básicamente. En el de Go Fish no tenemos eso. Y es un hecho, digamos, también. No podemos identificar con exactitud que sea la competencia, la habilidad lo que está guiando y que no sea el hecho de que lo considera más grato, que lo considera más bueno de hablar o por algún motivo. Eso es un muy buen punto. Lo cual habla también digamos, de la sutileza que vos decís, ¿no? O sea, sí. son experimentos que tratan de medir un fenómeno que es muy sutil y que no terminamos de comprender ni siquiera entre humanos cuando le agregás el factor de la máquina. Sí, ¿no? Sí. Nosotros ahí, digamos, generalmente en experimentos lo que se hace, y viene en la línea de behavior o de experimentos de economía, también es como, bueno, si pones un poco de plata, los incentivos se alinean básicamente. Sí. Entonces lo que hicimos fue, bueno, poner algún incentivo monetario para tratar de que se alineen las cosas y la gente se guíe por eso. Y la verdad que suele andar así, pero no se puede descartar, digamos, que haya otras cosas dando vueltas por ahí. Está bien. Así, bueno, Ramiro. Es excelente punto. Bárbaro, gracias. Muchas gracias y de vuelta felicitaciones a vos y a Agustín por el trabajo. Gracias, Marina. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a los tres jurados. No sé si alguno quiere agregar algo más
Si no, abro una sala como... Sí. Estás muteado, David. Estás muteado también, cuando volvés siempre te muteas. Sí. Decía que Bueno, no. ¿alguno de los jurados que quiera comunicarle el resultado a Ramiro? Bueno, lo felicitamos nuevamente. Con total honestidad hemos hecho las felicitaciones en el momento de las devoluciones y los tres coincidimos que tiene un 10 sobresaliente. Realmente es una tesis excelente, así que muchas felicitaciones. Es realmente extraordinaria la tesis, así que muy buen trabajo. Bueno, felicitaciones entonces, doctor Galvez. Muy bien, muy bien. No agradezco la nota, sino que agradezco el trabajo, digamos, y el tiempo que le han dedicado a leer y todo. La verdad que ya agradecer su comisión, ya hablaré con Agustín, digamos, muchísima gente e instituciones para agradecer, pero ahora es el momento de a ustedes al jurado. La verdad que muchas gracias, muchísimas gracias por tomar ese trabajo de leer y evaluar lo que hicimos, básicamente. Así que gracias a ustedes. Bueno, Agustín, no sé si querés decir algo. Sí, Agus, sí, dale puedo, unas me palabras encantaría. antes de... Bueno, Sí, dale. bueno, de nuevo empezar agradeciendo a Ana, David y Vanina. Realmente se tomaron un trabajo de leer una tesis bastante extensa. Así que mil gracias por el tiempo y el esfuerzo. También, nuevamente, gracias a la comisión, a la subcomisión, perdón, Esteban, Isabel y Vanina. Bueno, dado que no hay brindis, aprovecho para decir acá, estaría bueno tener el brindis ahí en el bar, pero bueno, no estaría siendo posible. Ramiro, bueno, ¿qué más queda decir? Muchas felicitaciones, realmente has hecho un trabajo impresionante. Digo unas palabritas más sobre Ramiro. Lo conocí en el 2014 cuando me pidió si podía ser director de su tesis de maestría. Ya él venía de la economía y le interesó el data mining, la computación, hizo la maestría en la UBA y yo dirigí su tesis y realmente me sorprendió de entrada. Acepté sin dudarlo porque vi una claridad de ideas, una madurez que es poco frecuente ver en un alumno de licenciatura o de maestría, ¿no? Después inmediatamente surgió, por suerte, la posibilidad de que hiciera el doctorado. No lo dudé ni un minuto en decir que sí. Y aparte este proyecto era como ideal para esta confluencia de perfiles, ¿no? de sociales con exactas. Hay un lugar común que es que decimos muchas veces los docentes, que los docentes aprendemos más muchas veces que los estudiantes. Bueno, ese lugar común en este caso es totalmente cierto. Estos 5 o 6 años de trabajo conjunto fueron muy, muy enriquecedores, no solamente para mí. Creo que la participación de Ramiro en el laboratorio, en el día, fue también muy enriquecedora. Esto de tener, no es el único Ramiro que viene de otras disciplinas, pero realmente tener este tipo de personas enriquece mucho el ambiente de trabajo, ¿no? Rompe con esta hegemonía de las ciencias duras, de la computación, y realmente se hace muy, muy, muy ameno, muy agradable y todos los días aprende algo, literalmente. Así que bueno, estos años fueron un placer, Ramiro, realmente has hecho un trabajo maravilloso, muy, muy, muy serio, muy, muy extenso. Y con muy buenos resultados. Así que fue un placer, te felicito por un excelente doctorado y ojalá sigamos siendo colaboradores ahora en la Ditela, ahora como colegas también. ¿Sí? Así que felicitaciones y muchas gracias. Bueno, ya voy a hablar con Agustín, digamos, y todo lo que dijo David y todo lo positivo está de más decirlo, digamos. Yo no sé su vida, pero si se le libera el slot de doctorado debería haber 20 personas, digamos, ahí, tac, 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 no sé cómo serán sus decisiones porque... mejor director imposible, básicamente. Después, digamos, no sé si el espacio, lo que sea, pero por lo menos que a través de la subcomisión se pueda llegar al departamento, digamos. Yo al DC puntualmente le estoy muy, muy agradecido también. A la subcomisión en su momento también estaba Isabel, cuando yo dije, che, soy un economista, quiero hacer un doctorado en esto, digamos, me mandó a hacer algo dos, todas cosas que en su momento yo dije, pero después las entendí. Pero nada, también grande a la UBA no le va a importar, a la Facultad de Ciencias Exactas le va a importar menos, digamos, y al DC, digamos, ya más, si se puede hacer llegar, que mi agradecimiento, digamos, a la institución es gigante, básicamente, y ha sido un lugar espectacular para estar estos años. Así que, por eso, gracias a la subcomisión, a todas las instituciones, todo, y con Agustín también, indudablemente, gracias. Así que, bueno, bien.
Bueno, muy Bueno, bien, Agustín, muy bien, felicitaciones. Ramiro. Felicitaciones. No sé si alguien quiere agregar algo más. Yo lo único que agregaría, Ramiro, es que la subcomisión también te agradece mucho a vos por tu colaboración cuando hicimos la acreditación de la carrera, así que valoramos mucho todo el aporte que hiciste como alumno de la carrera. Bueno, por nuestro lado, No mentí. creo que... Bueno, gracias, Ramiro. Damos por finalizada entonces la defensa de la tesis. Agradecemos muchísimo al jurado. Bueno, Ana y Vanina son de la casa, así que en realidad el agradecimiento especial va para David. Muchísimas gracias por la participación y por colaborar con la Universidad de Buenos Aires. Bueno, nada más. Finalizamos entonces. Gracias. Perfecto. Adiós. Gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Chao. Chao.